El profesor explica que esta formación práctica es sencilla. Todos los alumnos de primera clase solo tienen que sobrevivir una noche en el bosque. Se han liberado monstruos de bajo rango en la zona, y cada líder de equipo tiene un papel mágico que puede activar una barrera y pedir ayuda. Pero hay una regla aterradora. En el momento en que lo utilicen, su grupo será expulsado de la primera clase. Al principio, todo el mundo piensa que será fácil. Incluso Levin, el noble arrogante del grupo de Oscar, actúa como si pudiera proteger a todo el mundo. Pero tras adentrarse más en el bosque, nuestro protagonista presiente que algo anda mal. Antes de que nadie pueda reaccionar, un extraño círculo mágico se activa bajo ellos y todo el grupo es teletransportado. Cuando abren los ojos, ya no están en la zona de entrenamiento. Se encuentran en el quinto cementerio, un lugar peligroso destinado a los estudiantes de último curso. Oscar se da cuenta inmediatamente de que esto podría ser una trampa y les dice que utilicen el papel higiénico de emergencia. Pero Levin, siendo un completo idiota, lo destroza porque quiere aprovechar la oportunidad para lucirse. Al principio, Levin y sus secuaces logran combatir a algunas bestias gracias a su orgulloso y noble trabajo en equipo. Levin creó escudos, los demás lanzaron hechizos y actuaron como si se tratara de una grandiosa demostración de magia de élite. Pero cuando una bestia se les escapó y cargó directamente contra Lily, Oscar intervino y la abatió con una sola espada de fuego. Pero más tarde esa noche, llega la verdadera pesadilla. Un dragón gigante emerge del bosque y todos pierden la esperanza. Levin, el tipo que no paraba de alardear de protegerlos, se esconde instantáneamente dentro de un capullo de tierra como una tortuga y planea sobrevivir solo. Sin ayuda, sin escapatoria y con un dragón preparándose para quemarlos vivos, Oscar da un paso al frente. En lugar de entrar en pánico, estudia cómo el dragón reúne maná para su aliento. Luego, utiliza esa idea con su propia teoría mágica, condensando el maná como si fuera la llave de una espada. El dragón lanza sus llamas, pero Oscar responde con una bala de fuego que lo atraviesa de un solo disparo, matándolo al dragón de un solo tiro. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que el plebeyo del que se burlaban era el verdadero peligro. Bueno, retrocedamos un poco para ver cómo un chico de tan solo 14 años puede derrotar a un dragón. En este mundo, los luchadores deben elegir uno de dos caminos. Conviértete en un mago que utiliza poderosa magia sobrenatural, o en un espadachín que se basa en una habilidad física abrumadora y técnicas de espada. Nuestro amigo Oscar eligió el camino de la espada. Desde niño, entrenó sin descanso y finalmente se convirtió en un legendario maestro de la espada, el rango más alto que un espadachín podía alcanzar. Era respetado por todos, derrotó a monstruos poderosos y vivió el tipo de vida con la que la mayoría de la gente solo podía soñar. Pero a pesar de todos sus logros, Oscar lamentaba en secreto su decisión. En el fondo, siempre había admirado la magia y deseaba haberse convertido en mago. Todo da un giro oscuro cuando Oscar es emboscado por misteriosos enemigos, cuyo líder lleva un colgante único. Incluso alguien tan poderoso como él tiene dificultades porque los atacantes lo planearon todo meticulosamente. Durante la pelea, su inocente discípulo se ve arrastrado al caos, lo que obliga a Oscar a priorizar la vida de su discípulo. Al acercarse al final de su vida, su mayor arrepentimiento se hace dolorosamente evidente. Se da cuenta de que, aunque dominaba la espada, nunca comprendió realmente la magia, y que esa falta de conocimiento puede haberle costado todo. Sin embargo, el destino le da de repente otra oportunidad, porque en lugar de morir definitivamente, Oscar regresa a su juventud con todos sus recuerdos intactos. Oscar mira a su alrededor frenéticamente, preguntándose cómo es posible que siga vivo, y pronto se da cuenta de que está de vuelta en su pueblo. Ve 2 cartas de invitación, procedentes de las 2 academias entre las que puede elegir. Al parecer, cuando uno cumple 15 años, recibe un sobre del gobierno que contiene invitaciones tanto para la Academia de Magia como para la Academia de Espadas. Una vez que han decidido a dónde ir, los candidatos llevan la carta a la academia y se les concede el acceso. Al ver que recibe cartas y que está cerca del pueblo, se da cuenta de que ha regresado al pasado. Esto ocurrió cuando tenía 14 años y aún no había elegido la profesión de espadachín. De repente, una presencia aterradora aparece detrás de él, preguntándole qué hace solo allí. Oscar se da la vuelta sorprendido al darse cuenta de que es su padre, Brian, y esto confirma que realmente ha regresado al pasado. Brian lo regaña, diciéndole que últimamente se ha vuelto arrogante porque descuida su entrenamiento con más frecuencia, pero lo que el hombre no sabe es que Oscar en realidad no es arrogante. En ese momento, estaba considerando si debía revelarle a su padre su deseo de practicar magia.
Aparentemente, Brian es un maestro de la espada que tiene varios discípulos a su cargo, y el rango de maestro de la espada está justo por debajo del de santo de la espada y emperador de la espada, lo que demuestra que es bastante hábil con la espada. Dado que era un respetado maestro de la espada, era de esperar que su hijo comenzara a aprender el arte de la espada, y así fue. Su padre se aseguró de elogiarlo a medida que mejoraba su habilidad con la espada. Un día, Oscar corrió a casa para contarle a su padre cómo alguien le había mostrado magia, y fue algo hermoso, pero fue entonces cuando las cosas se aclararon para Oscar. Brian lo agarró, diciéndole que la magia solo es para los débiles y que Oscar iba a empuñar la espada. Desde ese día en adelante, Oscar siguió blandiendo su espada para asegurarse de que su padre no lo abandonara, pero no podía soltarla, aunque realmente quería practicar magia. Al final, murió a manos de un mago, y por ello, está decidido a seguir el camino que realmente desea. Brian reitera entonces la pregunta, preguntándole por qué ha estado descuidando su entrenamiento. Oscar le hace saber que ya ha pasado toda una vida con la espada. Brian escucha esto, y su ira surge desde su interior, provocando que desate un aura de espadas masiva con espadas de luz a su alrededor. La abrumadora presión de Brian derriba a quienes lo rodean, pero Oscar se mantiene sereno incluso en estas circunstancias tan intensas. Los demás que están en tierra se preguntan cómo Oscar es capaz de mantenerse tan tranquilo, a pesar de que el aura de Brian está a punto de aplastarlos. Al ver la calma de su hijo, Brian finalmente da un paso atrás y admite que Oscar no ha estado jugando después de todo. Se acerca a su hijo, le da una palmada en el hombro y le dice que si sigue así, con mucho gusto le confiará el gremio. Tras decir esto, se marcha, y los tres tipos que lo acompañan corren hacia Oscar para burlarse de él, diciéndole que han estado deseando volver a casa desde la academia solo para poder entrenar con él. Uno de ellos ya se ofrece voluntario para darle a Oscar una lección de esgrima, y Oscar recuerda que el trío eran sus compañeros con quienes su padre siempre le pedía que practicara esgrima. Cuando el trío entró en la academia de esgrima y despertó a su espada Kai, comenzaron a darle lecciones de esgrima a Oscar como si estuvieran tratando de desahogar todas sus frustraciones pasadas, y ahora han vuelto a las andadas. Oscar agarra una espada de madera, y el tipo le dice con entusiasmo que adopte su postura. Básicamente, la presencia o ausencia de ki de espada crea una enorme brecha que la esgrima por sí sola no puede cubrir, y el trío lo sabe. En ese preciso instante, Oscar lo sorprende y se da la vuelta. Camina hacia el lago y agradece a la espada por todo lo que ha hecho hasta ahora, pero sin dudarlo, él arroja la espada al lago. Mientras la espada se hunde en el fondo del lago, el trío se ríe de él, creyendo que está huyendo de ellos, razón por la cual se deshizo de su espada. El tipo que quería entrenar con él aún así procede a atacarlo mientras lo llama una vergüenza para los demás espadachines. Oscar se da la vuelta con una sonrisa en el rostro y les dice que no volverá a empuñar la espada porque ha tomado la decisión de convertirse en mago. Sin embargo, al tipo no le importa y le dice a Oscar que no se va a contener solo porque esté desarmado. Él blande su espada con fuerza, pero Oscar es capaz de leer sus movimientos. Se da cuenta de que el tipo está usando el ki de la espada para mejorar su cuerpo y sus movimientos, pero esto simplemente no es suficiente. Oscar esquiva fácilmente el primer golpe mientras decide darle una lección al tipo. Le dice que debe tratar la hoja como una extensión de su propio cuerpo y no solo como una herramienta, pero esto solo enfurece más al tipo. Le grita a Oscar, diciéndole que no le dé lecciones, y comienza a blandir su espada frenéticamente. Pero Oscar ni siquiera levanta la mano antes de esquivarlo todo. Oscar pronto se da cuenta de que ya está tratando a ese tipo como si estuviera entrenando con su discípulo de su vida anterior. La frustración se apodera del tipo y comienza a gritar, preguntándose por qué ni siquiera puede conectar un solo golpe. Oscar decide acabar con su sufrimiento, y basta con un empujón en la cabeza para que caiga de culo. Oscar remata la faena dándole un puñetazo en la cabeza al tipo, dejándolo completamente tirado en el suelo. El tipo ni siquiera podía caminar solo, y sus hermanos tenían que ayudarle. Después de que se marchan, Oscar se queda mirando la espada del tipo, que está clavada en el suelo, y recuerda cómo su padre lo obligó a despertar a la fuerza la llave de su espada en su vida pasada. Oscar deduce que primero tiene que dominar la magia para evitar que le vuelva a suceder lo mismo. Entonces Oscar se adentra en lo profundo del bosque, donde cree que nadie lo verá. Encuentra una roca donde puede sentarse y recuerda haberle preguntado una vez a una maga, Lily, en su vida pasada, cómo podía usar la magia. Oscar sabe que los espadachines refinan la energía dentro de sus cuerpos para mejorarse a sí mismos o a sus armas, pero siempre se ha preguntado cómo hacen los magos lo suyo.
Lily se toma un minuto para pensarlo y elige la mejor manera de explicarlo. Ella toma una regadera y comienza a regar sus flores, revelando que la magia es similar a usar una regadera para nutrir las plantas. Ella añade que el maná es invisible a simple vista, pero es algo que existe de forma natural, y llena el ambiente. Al hacer circular el maná a través de los circuitos de uno mismo y verterlo en una fórmula mágica, se crea un hechizo. Lily lo explicó con tanto entusiasmo en aquel entonces, y ahora que Oscar finalmente necesita ese conocimiento, se sienta en la roca para asimilarlo todo. Dado que le dijeron que el maná es como el aire y que está en todas partes, cree que si tan solo pudiera percibir el maná, sería capaz de atraerlo a sus circuitos. En lo que respecta a un espadachín, utiliza todos sus sentidos para sobrevivir a innumerables encuentros con la muerte, y aunque ya no sea un maestro espadachín, los sentidos que perfeccionó en su vida pasada permanecen en su cuerpo. Por ello, Oscar está convencido de que debería poder sentir el flujo invisible de maná, y tras un momento de concentración, finalmente ve el maná en forma de hermosos hilos púrpuras a su alrededor. El rostro de Oscar se ilumina de emoción cuando esto sucede, porque finalmente ha podido ver el maná, y se da cuenta de que lo único que le queda es atraerlo a sus circuitos. De repente, se da cuenta de que ni siquiera sabe cómo incorporarlo a sus circuitos porque no se molestó en preguntar. Salta desde la roca y se da cuenta de que algo extraño está sucediendo a lo lejos, ya que puede ver una densa capa de maná en la zona. Oscar se adentra en la zona oscura y se sorprende al comprobar que no hay ni un solo ser vivo en el lugar. Algo extraño aterriza repentinamente frente a él, obligándolo a agacharse, y cuando el polvo se disipa, ve un maldito golem de pie sobre él. Oscar entra en pánico, preguntándose por qué hay un golem en la zona, y de repente, aparece una maga pelirroja desde arriba. Ella aterriza con gracia sobre el hombro del golem mientras le pregunta a Oscar qué asunto tiene en su taller. La pregunta pronto se vuelve seria cuando el golem cambia a modo de combate con los ojos brillantes, y la maga le pregunta a Oscar si está interesado en los resultados de su investigación. Ella le dice a Oscar que piense bien antes de dar su respuesta, porque su vida depende de ella. Oscar mira fijamente a la maga, porque ha oído innumerables rumores sobre ella en el campo de batalla. Se la considera una heroína cuyo principal escenario de guerra fue el inhóspito y gélido norte, y es conocida como el ejército de una sola mujer con un golem. Era una heroína que comandaba un golem capaz de igualar a 1000 soldados, la maga de la creación, Isabelle. Antes de que Oscar se dé cuenta, es arrastrado al escondite de Isabelle, donde le encadenan las manos mientras Isabelle lo interroga. Oscar jamás imaginó que se encontraría con Isabelle de esta manera, e Isabelle exige saber a qué facción pertenece Oscar. Oscar sigue abrumado por todo lo sucedido, y esto preocupa a Isabelle, que quiere respuestas. Ella desata un círculo mágico bajo él, exigiéndole que hable o se arrepienta. Oscar grita de miedo y le dice a Isabelle que se calme porque, obviamente, no se resistió cuando ella lo capturó antes, lo que significa que no es su enemigo. Esto solo enfurece más a Isabelle, quien agarra su varita para conjurar una bola de fuego mientras se prepara para despedir a Oscar. Ella lo llama mago sin nombre, y es entonces cuando Oscar grita, diciéndole a Isabelle que ni siquiera es un mago todavía. Isabelle se queda atónita al oír esto y supone que está mintiendo. Ella le agarra la cabeza y examina sus circuitos, solo para darse cuenta de que está diciendo la verdad porque no hay maná en sus circuitos. Después de esto, los dos se sientan a tomar algo, e Isabelle le deja claro a Oscar que no recibirá ninguna disculpa, así que debería olvidarse de esa idea. Isabelle menciona que acaba de empezar a trabajar como profesora en la academia y que ya está siendo blanco de ataques por parte de todos sus allegados. Oscar se queda atónito al enterarse de que Isabelle ya es profesora en la Academia de Magia. Isabelle responde con orgullo que decidió convertirse en profesora porque cree que eso le ayudará en su investigación sobre los golems. Oscar se da cuenta de que se le ha presentado una oportunidad de oro, porque si logra estudiar con ella mientras imparte clases en la academia, tal vez finalmente pueda canalizar el maná hacia sus circuitos. Entonces Oscar toma la audaz decisión de pedirle a Isabelle que le enseñe cómo manifestar maná en su cuerpo. Isabelle le dice sin rodeos que no está interesada en alguien tan débil y sin talento como él. Isabelle le dice que termine su bebida y que luego se marche, pero Oscar sabe que no puede dejar pasar esta oportunidad. En ese preciso instante, Isabelle le pide a su golem que le rellene la bebida, mientras Oscar está ocupado pensando en cómo va a convencer a Isabelle. De repente, nota una anomalía en el hombro derecho del golem y se levanta para decirle a Isabelle que su golem se está comportando de forma extraña. Isabelle le grita enfadada, preguntándole si está diciendo tonterías solo para llamar su atención.
pero aún no había terminado de hablar cuando el golem le derramó el té en la cabeza. Oscar entra en pánico y corre a ver cómo está Isabelle porque es evidente que el té está caliente. Le pregunta si se encuentra bien y menciona que los circuitos cercanos al hombro derecho del golem están obstruidos. Isabelle finalmente se calma para comprobarlo y se da cuenta de que él tiene razón. Ella le pregunta cómo sabe que su golem está funcionando mal. Ella siente aún más curiosidad, lo agarra del brazo y le pregunta cómo sabe que estaba roto, a lo que él responde que pudo ver que el flujo de maná parecía antinatural. Es entonces cuando Isabelle se da cuenta de que, al parecer, Oscar puede ver el maná en la atmósfera. Oscar recuerda que el mago le dijo que el maná es invisible, y Oscar responde que él sí puede ver el maná. Isabelle expresa su sorpresa, diciendo que por eso Oscar pudo atravesar su barrera, y que esto se debe a que sus barreras funcionan interfiriendo con el maná invisible en el aire para producir sus efectos. Oscar empieza a preguntarse si a esto se refería el malvado mago que lo mató con la palabra talento. Tras pensarlo un momento, Isabelle sonríe y le dice a Oscar que le va a enseñar a usar el maná. Oscar se queda atónito al oír esto porque momentos antes ella estaba a punto de echarlo. Isabelle le dice que lo que ella dijo es que no le importan los hombres débiles e incompetentes, pero tal como están las cosas, Oscar ha logrado despertar su interés. Los dos se dan la mano y, sin perder tiempo, Isabelle lleva a Oscar a su aula, donde dos golems sostienen una pizarra para que ella pueda dibujar sus apuntes explicativos. Isabelle le dice a Oscar que, mientras esté vivo, el maná se absorbe en su cuerpo de forma natural, y Oscar siente aún más curiosidad por saber cómo se supone que debe hacer que fluya a través de sus circuitos. Isabelle decide entonces dar un ejemplo diciéndole a Oscar que, obviamente, no puede servirte si no tiene una taza, y que el maná solo fluye a través de los circuitos una vez que se introduce una fórmula mágica. Isabelle saca un pergamino mágico que tiene inscrito un hechizo específico, el mismo que les entrega a los alumnos de primer año de la academia. Oscar recoge el pergamino con gran curiosidad y le pregunta a Isabelle qué clase de magia es. Isabelle decide no decírselo, haciéndole saber que será una sorpresa hasta después de que lo consiga. Isabelle le dice que sienta el poder que circula en su interior y que visualice cómo lo vierte en la fórmula que tiene en la mano. Ella le pregunta si puede hacerlo, y Oscar le dice emocionado que va a intentarlo. En el fondo, Isabelle sabe que la tarea que le ha encomendado requiere al menos un mes, pero espera que él pueda completarla en 2 semanas si es realmente talentoso. Oscar coloca el pergamino en el suelo y sigue las instrucciones de Isabelle para sentir el poder que circula en su interior. Él lo compara con el momento en que está refinando el chi de su espada, por lo que solo necesita enfocar su atención hacia adentro. Oscar cierra los ojos y deja que el maná fluya a través de él hasta que pase a la fórmula. Tal como ella había dicho, el maná enciende la fórmula del pergamino, dando lugar a una luz brillante. Básicamente, aprender a usar el maná es como aprender a caminar con piernas nuevas, y nadie nace sabiendo caminar. Uno tendrá que caerse innumerables veces, y solo después de comprender cómo mover el cuerpo podrá finalmente mantenerse en pie por sí mismo. Isabelle ve cómo Oscar aprueba el examen en cuestión de minutos y se queda paralizada por la impresión. Se dice que quienes están en la cima del mundo mágico aprenden a manejar el maná más rápido que nadie, pero ella nunca esperó que Oscar lo aprendiera al primer intento. Se pregunta si será porque Oscar puede ver el maná en la atmósfera, pero rápidamente descarta la idea porque eso por sí solo no puede explicar lo que acaba de suceder. Sin embargo, no puede evitar aceptar la realidad de que frente a ella se encuentra un talento abrumador. Isabelle se apresura a darle una palmada en la espalda, felicitándolo por haber logrado activar la fórmula mágica al primer intento. De repente, la emoción de Oscar se desvanece y le dice a Isabelle que lo que acaba de hacer no es suficiente. Isabelle está confundida, y Oscar le dice que lo que acaba de hacer no es bonito. Recuerda la magia que le mostraron cuando era niño y habla de lo hermosa que es en comparación con lo que acaba de hacer. Señala la fórmula, diciendo que no está bien, y le hace saber a Isabelle que, al igual que el hombro del golem, algo no se siente bien. Se vuelve hacia Isabelle y le pregunta qué opina al respecto, pero Isabelle está tan abrumada que ni siquiera puede dar una respuesta adecuada. Oscar menciona entonces que se ha dado cuenta de una simple verdad, no es que solo quiera ser un mago, sino que quiere ser un mago capaz de realizar magia perfecta y hermosa. Al decir esto, sus ojos se iluminan de emoción, e Isabelle le dice que debería haber reescrito la fórmula mágica si pensaba que había algo raro en ella. Oscar corre hacia Isabelle y le pregunta cómo consigue dibujar fórmulas mágicas. Más tarde, Brian está caminando por la casa cuando nota que los compañeros de Oscar están todos tirados en el suelo, débiles, y se acerca a ellos preguntándoles qué les pasa.
El trío se asusta, tratando de cambiar de tema, pero Brian mantiene la pregunta, preguntándoles qué había pasado. El trío revela entonces que Oscar fue capaz de derrotarlos a todos con bastante facilidad. A Brian le cuesta creerlo, así que se marcha y les dice que se curen las heridas para que no les afecte a la agenda del día siguiente. Sin que ellos lo sepan, Brian sonríe con orgullo porque cree que finalmente ha llegado el momento de otorgarle a su hijo su ki de espada. Mientras tanto, Oscar está aprendiendo bajo la tutela de Isabelle, y está asombrado por la cantidad de conocimientos necesarios para usar la magia correctamente. Isabelle le dice que en realidad tiene talento para ello, y que si quiere más libros, ella es libre de prestárselos. Oscar se emociona al oír esto y le pregunta si está segura, a lo que ella responde que sí. Ella presume de que todo lo que sabe está en los libros, así que él es libre de tomar tantos como quiera. Pronto se arrepiente de esta afirmación, porque Oscar no pierde el tiempo empaquetando casi todos los libros que puede conseguir. Isabelle intenta defenderse, pero él le recuerda que fue ella quien le dijo que tomara todos los que quisiera. En ese preciso instante, Isabelle le dice a Oscar que hay algo que necesita saber, y se trata de una advertencia. Ella le dice que ahora que ha alojado mana dentro de sus circuitos y es oficialmente un mago, debe tener cuidado con la forma en que va a manejar el ki de la espada, o de lo contrario perderá la vida. En su vida pasada, Oscar había visitado su pueblo cuando su padre estaba postrado en su lecho de muerte. Su padre lo llamó más cerca y le susurró al oído que por fin podía confirmar que tenía talento para la magia. En este punto, Brian cree que fue un error haber hecho que su hijo renunciara a la magia. Sin embargo, esta vez, Oscar está dispuesto a acercarse a su padre para pedirle valientemente que firme su carta de admisión a la Academia de Magia. Esa misma noche, Oscar encuentra a su padre y sostiene la carta en su mano. Su padre le pregunta qué quiere, y Oscar le dice a Brian que está allí para que firme su solicitud. Brian recogió la solicitud y esperaba ver la de la Academia de la Espada, pero en su lugar vio la de la Academia de Magia. Con una sonrisa en el rostro, Oscar le dice a su padre que no puede matricularse en la Academia de Magia sin su firma. Brian se lleva las manos a la cabeza con frustración, preguntándole a su hijo por qué eligió la magia cuando él mismo nació hijo de un maestro de la espada. Entonces Oscar le pregunta a su padre si recuerda cuando le dijo que quería usar magia. Brian tira la carta al suelo, diciéndole a Oscar que su deseo no era más que una tontería infantil. Brian procede a tocar a su hijo, con la intención de infundirle la llave de la espada, pero el maná que fluye dentro de Oscar lo repele. Brian exclama sorprendido, preguntándole a Oscar si ha dominado el maná, y Oscar le dice a Brian que procedió con eso porque no creía que hubiera otra manera de persuadirlo. Brian se enfurece muchísimo al oír esto, y menciona que ha oído que Oscar ha derrotado a sus hermanos. Brian le dice a Oscar que posee un talento inmenso por haber sido capaz de derrotar a un espadachín sin usar la llave de la espada. Oscar le asegura a su padre que está al tanto de esto, pero Brian discute con él, diciendo que claramente no lo sabe. Brian grita frustrado, diciéndole a Oscar que su éxito está garantizado siempre y cuando se convierta en espadachín. Oscar le dice a su padre que tiene razón, pero le deja claro que el éxito no necesariamente trae la felicidad. Brian se lleva las manos a la cabeza con frustración e inmediatamente pierde la paciencia. Se da cuenta de que, si actúa con rapidez, aún podría corregir el error. Le dice a Oscar que no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo sigue por el camino equivocado, porque simplemente va a hacerle entrar en razón a golpes. Brian desenvaina su espada y le dice a Oscar que quizás no entienda lo que está intentando hacer por él ahora, pero está bastante seguro de que llegará un día en que se lo agradecerá. Oscar murmura suavemente porque sabe que ese día nunca llegó, y que su decisión de aprender esgrima incluso lo llevó a la muerte. Entonces Brian le dice a Oscar que agarre su espada, pero Oscar respira hondo antes de arrojar la solicitud de la Academia de la Espada al fuego, mientras le recuerda a su padre que él es un mago. Desafía abiertamente a su padre, diciéndole que tiene curiosidad por ver si puede vencer su deseo de convertirse en mago. Brian decide demostrarle a Oscar de lo que es capaz porque cree que su hijo está actuando con arrogancia solo porque fue capaz de resistir la llave de su espada. Brian se abalanza sobre Oscar y le propina un potente golpe, pero Oscar lo esquiva, dejando a Brian atónito. Básicamente, Oscar es capaz de leer los ataques de su padre con bastante claridad, ya que éste sostenía la espada en sus manos. Brian sigue atacando, pero Oscar esquiva todo lo que le lanzan porque, básicamente, se inspiró en su padre en su vida pasada, por lo que le resulta fácil anticipar sus ataques. Momentos después, Brian deja de atacar y le dice a Oscar que puede ver claramente que está cumpliendo su palabra.
Brian admite que Oscar esquivó bien, incluso sin usar la técnica de espada Kai para fortalecer su cuerpo, porque confía en que no hay nadie en el gremio que pueda hacer lo mismo. Brian le dice a Oscar que su talento con la espada es inmenso, razón por la cual está apostando todo a que él elija el camino de ser un espadachín. El aura de Brian comienza a filtrarse para mostrar lo serio que está, e insta a Oscar a aceptar su espada Kai en ese mismo instante, pero Oscar le recuerda que fue él quien dijo que iba a sacarle a golpes el deseo de magia. Oscar sonríe y le pregunta a su padre si le está pidiendo que ceda solo porque no puede golpearlo, y esto molesta a Brian. Oscar continúa diciéndole a su padre que, si bien el talento es más importante que cualquier otra cosa para él, también hay cosas a las que no puede renunciar. Entonces Oscar saca su varita, y su padre se burla, preguntándole si piensa usarla como espada. Oscar le dice con orgullo a su padre que lo que tiene en la mano es su varita, aunque solo sea para principiantes. Aunque todavía no tiene los conocimientos para usar la magia, cree que lo mismo ocurre con su padre. Esto básicamente significa que no tiene ni idea de lo que está a punto de hacer, así que no hay manera de que pueda predecirlo. Brian se lanza hacia Oscar y acelera sus movimientos para tener la oportunidad de colocarse detrás de él, pero antes de que pueda asestarle el golpe, Oscar reacciona y esquiva el ataque. Con su padre a la vista de todos, Oscar le apunta con la varita a la cara y decide usar la primera magia que vio en su vida, la misma con la que había soñado incontables veces. La magia es una chispa, y gracias a su deseo inagotable, logra llevarlo a cabo. Desata una chispa brillante en el rostro de su padre que casi lo ciega. Mientras tiene los ojos cerrados, Oscar ha aprovechado para tocarse la espalda. Brian reacciona instintivamente, creyendo que el ataque mágico pretende ser una distracción. Sin embargo, Oscar contrarresta esto colocándose detrás de su padre y derribándole la espada, desarmándolo finalmente. Brian expresa su frustración y le pregunta a Oscar si su objetivo desde el principio era quitarle la espada. Oscar le recuerda a su padre que ocultar su verdadero objetivo entre múltiples propósitos es lo que él le enseñó. Brian le dice a Oscar que puede garantizar su talento con la espada, pero quiere saber quién va a garantizar el talento para la magia, y Oscar le dice a su padre que él solo le mostró el camino que deseaba seguir. Oscar le pregunta a su padre si se convirtió en espadachín porque alguien garantizó su talento con la espada, y esta pregunta impacta profundamente a Brian. Brian recuerda una conversación que tuvo con la madre de Oscar cuando éste aún estaba en el vientre materno. Brian habló de cómo quería encaminar a su hijo por el mundo de la esgrima, y su esposa le recordó que él había elegido la esgrima porque creía que era genial, pero que ellos, por otro lado, no tenían por qué elegir por su hijo. Ella le dice a Brian que Oscar tiene que elegir su propio camino. Tras recordar algo fugazmente, Brian sonríe y expresa su más profundo deseo de haber creído realmente que Oscar algún día se convertiría en un espadachín santo. Brian camina hacia donde dejó la solicitud para la Academia de Magia, y Oscar teme que quiera romperla. Sin embargo, Brian lo sorprende al revelarle su intención de firmar la solicitud. Mientras tanto, en la academia, los profesores se reúnen para hablar de los nuevos alumnos y todos llegan a la misma conclusión, que los estudiantes son excepcionales. Uno de los profesores es un tipo extraño que lleva colgado del cuello el mismo colgante único que el que mató a Oscar y admite que todos los alumnos de nuevo curso son impresionantes. Al mismo tiempo, Oscar está muy ocupado estudiando en casa. 6 meses después, Oscar finalmente se prepara para partir hacia la academia, y su padre lo espera afuera para despedirlo. Le hace saber que, al igual que él ha aprendido a usar la espada, probablemente haya muchos que hayan dedicado su tiempo a perfeccionar su magia. Le dice a Oscar que no está en posición de hablar, pero le insta a que nunca se desvíe del camino que él mismo eligió. Oscar sonríe, asegurándole a su padre que va a estar bien porque, obviamente, no hay nadie más aterrador que su padre. Brian sonríe y exhala un suspiro de alivio al oír esto. Una vez que terminan su momento padre-hijo, Oscar se da la vuelta para marcharse. Oscar luce una gran sonrisa porque por fin puede asistir a la Academia de Magia que siempre había deseado. Poco después, Oscar llega a la Academia Imperial de Magia Kirk y queda asombrado por lo diferente que es todo. Hay estudiantes volando en escobas y figuras en miniatura caminando y tocando instrumentos musicales. Oscar queda completamente asombrado porque la academia es totalmente diferente de la Academia de Esgrima. Se acerca a las miniaturas, preguntándose qué principio las hace funcionar a pesar de que se parecen a un golem. En medio de todo esto, Isabel aparece detrás de él y le dice que llegará tarde a los trámites de inscripción si continúa observando las miniaturas. Oscar se levanta emocionado, feliz de ver a su ama, e Isabel le pregunta si no ha estado holgazaneando mientras ella estaba fuera.
Oscar le dice con orgullo que puede hacer mucho más de lo que podía hacer 6 meses antes. Isabel le hace saber que está deseando que llegue ese momento, así que le insta a que se asegure de sorprenderla como antes. Isabel señala entonces a lo lejos, indicándole a Oscar que el examen de selección de primera clase se está celebrando allí. Oscar le pregunta qué quiere decir con eso, y ella le explica que los nuevos estudiantes están divididos en 2 clases según posean o no maná. Sin embargo, por encima de estas 2 hay una clase donde se reúnen los estudiantes excepcionalmente talentosos. Y esta es la primera clase. Isabel le dice a Oscar que el examen es simplemente una forma de seleccionar el talento. Sin embargo, Isabel le aconseja a Oscar que evite presentarse al examen, y Oscar, con curiosidad, le pregunta por qué le dice eso. Isabel le dice a Oscar que los estudiantes que logran ingresar a la primera clase son todos monstruos porque son todos miembros de la élite que han sido criados con magia desde su primera infancia. Al oír esto, Oscar se emociona porque significa que podrá aprender magia avanzada allí, e Isabel se lleva las manos a la cabeza con frustración porque se ha dado cuenta de que intentar cambiar la opinión de Oscar es bastante inútil. Isabel le dice entonces que puede ir a comprobarlo si tiene curiosidad, y Oscar se dirige al lugar donde se está realizando el examen. Al llegar allí, ve al candidato actual derribar un montón de globos con su magia, y Oscar se da cuenta de que el examen consiste en dar en el blanco con magia. Sin embargo, Oscar tiene la extraña sensación de que todos lo están observando. De repente, se le acerca un joven noble de pelo blanco y aspecto grosero, Cezanne Jaloses, que le dice que no tiene nada que hacer en el examen de selección, ya que es un plebeyo. Le dice que se vaya, y Oscar discute con él, diciendo que ha oído que se puede aceptar a cualquier estudiante, pero Cezanne regaña a Oscar, diciéndole que sabe hablar demasiado. Oscar finalmente comprende lo que Isabel intentaba decir porque ha visto de primera mano que quien no es noble sufre discriminación. Cezanne aparta a Oscar, diciéndole que él es el siguiente en la fila, así que debería quedarse callado y observarlo. La profesora encargada, Ruth, establece los parámetros de la prueba. Cezanne le dice con orgullo a Oscar que la primera clase es un lugar para aquellos que han dedicado todo a la magia desde su juventud, y quiere que Oscar sea testigo de la diferencia que suponen esos años. Cezanne desata su abrumadora magia de hielo que congela a todos los objetivos, dejando a los estudiantes en estado de shock. Comienzan a halagar a Cezanne, elogiando la casa de su familia y hablando de lo poderosa que es la casa de Gilosis. Algunos incluso creen que Cezanne aún no ha mostrado todo su poder, y al oír el rugido a sus espaldas, Cezanne se acerca con confianza a Oscar, diciéndole que por fin entiende que alguien como él, que no puede usar magia decente, no es bienvenido. Oscar le responde a Cezanne, diciéndole que su magia es bastante impresionante, ya que por fin tiene la oportunidad de ver la magia de alguien que ha dedicado todo su esfuerzo a ella. Sin embargo, le dice con seguridad a Cezanne que todo lo que acaba de presenciar es una pérdida de tiempo, lo que deja a Cezanne atónito. Oscar pasa de largo junto a Cezanne porque es alguien que comprende muy bien el peso del esfuerzo y el tiempo. Oscar estaba preocupado porque temía no poder entrar en primera clase, pero después de lo que acababa de presenciar, no pudo evitar agradecerle a Cezanne por haberle dado la confianza que necesitaba. Oscar saca su varita y los demás estudiantes empiezan a burlarse de él, diciendo que está usando una varita de principiante, así que no hay manera de que pueda apuntar a los objetivos con eso. Por otro lado, Cezanne está preocupado por lo que acaba de decir Oscar, ya que se supone que su magia debe ser perfecta. Esto hace que Cezanne se ponga a pensar en que pudo haber hecho mal, porque cree que no debería haber ningún fallo en su magia de hielo. Cezanne pronto descarta esto porque confía en que está por encima de Oscar y no debería preocuparse por lo que él piense. Ruth, por otro lado, está impresionada con la magia de Cezanne y finalmente comprende por qué todos los profesores coincidieron en que los nuevos estudiantes de este año son impresionantes. Ruth cree que Cezanne ya tiene una ventaja considerable en la carrera por el puesto de representante de primer año. En ese preciso instante, Ruth se da cuenta de que Oscar no ha hecho ningún movimiento desde hace un rato, lo que la deja preguntándose qué estará haciendo. Los estudiantes que están mirando ya lo están insultando, gritándole que se rinda, pero Ruth pronto se da cuenta de que Oscar está esperando algo porque ni siquiera percibe ansiedad o impaciencia por parte de Oscar. Una vez que Oscar termina de analizar todo lo que quiere, activa un hechizo de bala de fuego. La bala incendiaria viaja a una velocidad increíble y atraviesa los objetivos de un solo golpe. Todos los objetivos se estrellaron contra el suelo, lo que sorprendió a Ruth porque el ataque fue tan rápido que los demás estudiantes ni siquiera pudieron ver nada. Todos se preguntan qué pasó, y aunque Oscar logró acertar a los 5 objetivos,
Los estudiantes no pueden admitir que Oscar hizo algo bueno, ya que solo hay pequeños agujeros en los objetivos. Incluso lo condenan, diciendo que definitivamente no aprobó con esto. Sasan también se da la vuelta para marcharse decepcionado porque esperaba que Oscar utilizara magia abrumadora. Entonces Oscar se dirige a Ruth y le pregunta si ha suspendido el examen, pero Ruth le responde con seguridad que lo ha aprobado sin problemas, ya que ha acertado en los 5 objetivos. Ruth le pregunta entonces a Oscar por qué no apuntó a los objetivos uno por uno, ya que es capaz de hacerlo. Ruth no quiere oír que fue pura casualidad, y Oscar le dice a Ruth que la magia de Sasan es sin duda impresionante, pero al mismo tiempo, se da cuenta de que fue un desperdicio usar tanto maná. Ruth se sorprende cuando Oscar considera que lo que hizo Sasan fue un desperdicio de maná. Oscar explica que, dado que el examen era práctico y suponía un combate contra monstruos, por eso pensó que sería mejor suprimir el consumo de maná teniendo en cuenta el campo de batalla, y esta explicación deja a Ruth boquiabierta. Ruth se disculpa por haber retrasado a Oscar y le dice que puede marcharse. Mientras Oscar se aleja, Ruth queda completamente asombrada, porque Oscar tuvo la visión de leer los movimientos de los objetivos y, al mismo tiempo, el coraje de esperar el momento perfecto. Por si fuera poco, también tiene el control de maná para atacar con la precisión deseada. Ruth admite que la magia de Oscar no es ostentosa, pero tampoco es difícil. Lo único que Ruth ve al mirarlo es a alguien con un talento increíble. Al mismo tiempo, Oscar está pensando en lo impresionante que fue la magia de Ruth, ya que fue capaz de hacer que varios objetivos se movieran de forma independiente. De repente, Oscar presiente que alguien lo está observando y, con voz severa, exige saber quién es. Una voz aparece de la nada, felicitando a Oscar por haberse fijado en él. En ese preciso instante, aparece un anciano sobre él y se presenta como Balsamis, el director de la academia. Oscar inmediatamente inclinó la cabeza ante el anciano, disculpándose por su descortesía, ya que no sabía quién era. Balsamis le asegura que no hay problema porque, en primer lugar, era él quien estaba escuchando a escondidas. De repente, Oscar divisa el extraño colgante en el cuello del director y lo reconoce de inmediato. Balsamis nota la vacilación en sus movimientos y le pregunta a Oscar si ocurre algo. Balsamis extiende las manos hacia Oscar, indicándole que le dé los saludos. Oscar, a regañadientes, extiende la mano, y justo cuando está a punto de estrechar la del director, presiente un ataque que se gesta bajo sus pies e inmediatamente salta hacia atrás para esquivarlo. Balsamis queda impresionado de que haya esquivado el ataque y le dice que tiene una percepción bastante aguda. Balsamis levita en el aire para obtener ventaja sobre Oscar, y este le pregunta frenéticamente si está allí para matarlo mientras saca su varita para prepararse para un ataque. Balsamis se burla de Oscar, preguntándole si cree que puede derrotarlo con una varita tan pequeña. Entonces Balsamis desata una poderosa magia de viento que atrapa a Oscar, y en el momento en que Oscar lo percibe, se da cuenta de que no hay escapatoria. En lugar de entrar en pánico o intentar liberarse, decide hacer otra cosa. Lanza un hechizo de fuego y se dirige directamente hacia Balsamis, obligándolo a bloquear la magia de fuego para bajar su barrera. Balsamis está completamente asombrado por esto, ya que pudo ver la ruta que tomó Oscar. Balsamis disipa por completo su barrera, y Oscar cae de rodillas exhausto. Balsamis desciende a su nivel y le pregunta si ya se ha quedado sin hechizos, al tiempo que le señala que habría muerto si no lo estuviera poniendo a prueba. Oscar suspira cada semana antes de preguntarle a Balsamis cuál es su objetivo final, porque no hay manera de que lo haya sometido a semejante prueba solo por diversión. Balsamis felicita a Oscar por haberse dado cuenta de esto y comienza a explicar que hay muchos en la academia que ven la magia como un privilegio especial. Balsamis le dice a Oscar que simplemente quiere que experimente la realidad de las cosas por sí mismo. Sin embargo, viendo cómo resultaron las cosas, pudo darse cuenta de que en realidad había subestimado el alcance de su verdadero potencial. Oscar finalmente comprende lo que dice el director, que básicamente le está diciendo que si destaca demasiado, se convertirá en un objetivo, tal como acaba de suceder. Balsamis le dice que eso es precisamente a lo que se refiere, revelando que existen extremistas que no toleran la presencia de gente común con talento. Esto le recuerda a Oscar lo que dijeron los magos que lo mataron. Le habían dicho a Oscar que tenía demasiado talento y que no podían pasarlo por alto. Entonces Oscar le pide al director que le diga quiénes son, y Balsamis respira hondo antes de decirle a Oscar que conocer sus identidades solo lo pondría en peligro. Balsamis le dice que simplemente debe concentrarse en obtener el poder para protegerse dentro de la academia. Esta afirmación le afecta profundamente porque se da cuenta de que habría muerto si Balsamis hubiera querido acabar con su vida.
Entonces Oscar decide preguntarle al director sobre el colgante que lleva al cuello, y este le revela que es la prueba de que uno es un santo mágico. Esta revelación sorprende a Oscar porque el título de santo de la magia indica el rango más alto que puede alcanzar un mago, al igual que el de santo de la espada. Mientras se prepara para marcharse, Balsamis deja caer una insignia en su mano, diciéndole que no la pierda porque le será útil muy pronto. Al marcharse, Oscar por fin puede comprobar lo poderoso que es el director, ya que no hay la más mínima perturbación en su maná. Al mismo tiempo, se da cuenta de que simplemente no puede quedarse ahí parado, impresionado. Él creía que aprender magia en esta vida era suficiente, pero tras darse cuenta de que un santo de la magia formaba parte de quienes lo habían matado, comprendió que existía la posibilidad de que también lo atacaran en esta vida. Ante esta situación, Oscar llega a la clara decisión de que debe superar al hombre que fue como el santo de la espada. Más tarde, en el aula, durante la primera clase, Sazan oye a algunos alumnos hablar de Oscar y del hecho de que es el primer plebeyo que se ha unido a la primera clase. Sazan interviene, diciéndoles que Oscar es un simple plebeyo y que pronto será eliminado. Ni siquiera había terminado de hablar cuando Oscar entró en el aula, sorprendiendo a Sazan y a quienes no esperaban que fuera seleccionado. Tras la reunión con el director, Oscar se dirigió a su habitación en la residencia estudiantil para entrenar e intentar aumentar la cantidad de maná que sus circuitos pueden absorber. Con el paso del tiempo, se dio cuenta de que la duración que podía mantener era cada vez mayor. Oscar desearía tener la oportunidad de adquirir algo de experiencia en combate. Al entrar en el aula, con todas las miradas puestas en él, Oscar se da cuenta de que es la primera vez que siente de verdad el impulso de hacerse más fuerte. Oscar y Sazan cruzan miradas, y Oscar puede ver el disgusto en el rostro de Sazan. A Oscar no le sorprende haberse encontrado con Sazan porque esperaba encontrarse con él en el aula. En ese preciso instante, se da cuenta de que hay un regalo familiar sentado al fondo, y no es otro que Lily. Oscar se acerca a donde ella está y la ayuda a recoger su marcapáginas que estaba en el suelo. Con una sonrisa radiante, como siempre, Lily recoge el marcapáginas y le da las gracias a Oscar por su ayuda. Oscar puede ver la flor en el marcapáginas y menciona sutilmente el amor de Lily por las flores. Lily lo oye, y cuando le pregunta qué ha dicho, él cambia rápidamente de tema y dice que solo estaba pensando en la hermosa flor. Él se presenta a Lily y le pregunta si puede sentarse a su lado, y ella acepta encantada. Mientras se presentaba como Lily Law, de repente, una voz extraña interrumpe la sala, dirigiéndose a los estudiantes que se han reunido en su totalidad. Los alumnos se levantan con curiosidad, preguntándose qué está pasando. De repente, aparece la imagen de una persona frente a nosotros, y resulta ser Ruth, la profesora que supervisó el examen de selección. Ruth les dice a los estudiantes que ella estará a cargo del primer grupo de la clase. Oscar está completamente sorprendido porque no esperaba que Ruth fuera quien impartiera la clase. Ruth menciona justo lo que Oscar quería oír, diciéndoles que a partir de la semana siguiente participarán en clases de combate contra monstruos. Ella menciona que van a participar en un entrenamiento de campo, y en el momento en que Oscar escucha esto, esboza una gran sonrisa porque está a punto de obtener la experiencia de combate que realmente deseaba. Ruth les dice a los estudiantes que para asegurar que la fuerza de combate de cada grupo esté equilibrada, van a formar grupos de 5 personas. Los alumnos empiezan a deducir a qué se refiere con fuerza de combate, y Ruth les dice que la medirán según el rendimiento en sus circuitos. Esto simplemente significa que se medirá la cantidad total de maná que su cuerpo puede poseer. Una de las alumnas le preguntó cómo pensaba medirlo, y Ruth sonrió, diciendo que ya había realizado las mediciones. De repente, los estudiantes ven bombillas flotando sobre sus cabezas, y Ruth les dice que la intensidad de la luz indica su capacidad total de maná. La mayoría de los estudiantes tienen luces brillantes sobre sus cabezas, y gracias a esto, Ruth puede ver que hay varios estudiantes de alto nivel en la clase. Decide ir a ver cómo está Oscar, pero su esfera de maná es bastante tenue en comparación con las demás. Los demás estudiantes no pierden el tiempo en burlarse de él, llegando a decir que es un don nadie porque, al fin y al cabo, es un plebeyo. Con esto, los estudiantes creen que nadie estaría dispuesto a formar un partido con él, pero Oscar, por otro lado, ni siquiera se preocupa por eso. En ese preciso instante, Lily le da un codazo y le pregunta si le gustaría unirse a su fiesta, y Oscar le pregunta si está realmente segura de ello. Lily dice que sí, porque cree que cualquiera que ame las flores es una buena persona. Sin embargo, le dice a Oscar que primero tiene que preguntarle al líder del partido, Levin Aldred. Levin resulta ser un noble pelirrojo, y tras evaluar a Oscar,
accede a incorporarlo a su grupo, alegando que es deber de un noble proteger a los débiles. Levin le dice a Oscar que lo llevará consigo como ayudante de equipaje. Momentos después, Lily se da cuenta de cómo los demás estudiantes miran a Oscar como si fuera una especie de enfermedad, y le insta a que no deje que eso le afecte. Ella menciona que los nobles como ella han estado aprendiendo magia desde muy jóvenes, por lo que es natural que exista cierta diferencia. Oscar le asegura que está bien porque simplemente está contento de haber podido unirse a su fiesta, y Lily le pregunta cuánto tiempo lleva estudiando magia. Lily casi pierde la cabeza cuando Oscar le dice que él solo empezó a aprender hace medio año. Lily se queda allí, jadeando por la impresión, mientras Oscar se pregunta qué le pasa. Después de clase, Sassen se acerca a Ruth para hablar con ella. Ruth le pregunta cuál es el problema, y Sassen le pregunta a Ruth por qué hay un plebeyo en su clase. Menciona que Oscar ni siquiera puede usar un hechizo decente, y su capacidad de maná es pésima, lo que básicamente significa que un aficionado como él no podrá seguir el ritmo en la primera clase. Ruth sonríe al oír esto y le cuenta a Sassen algo impactante. Ella le cuenta a Sassen que Oscar empezó a estudiar magia hace apenas medio año, y en el momento en que Sassen escucha esto, sus ojos se iluminan de asombro. Ruth le dice con jactancia a Sassen que Oscar tiene un gran potencial y que, en unos meses, podría ser él quien haga los comentarios que Sassen está haciendo actualmente. Ruth se marcha, diciéndole a Sassen que el objetivo de eliminar a los aficionados es la razón por la que el entrenamiento en el campo es esencial, así que no tiene nada de qué preocuparse. Por otro lado, Lily está ocupada explicándole a Oscar los diferentes niveles de magia. Los rangos van desde aprendiz de magia a experto en magia, a lágrima mágica, a soberano mágico, al santo mágico. Lily le informa de que la mayoría de los nobles ya poseen maná al nivel de un experto en magia o superior gracias al entrenamiento recibido desde una edad temprana. Oscar sabe que el nivel de experto en magia es el rango que se suele invocar para la subyugación real de monstruos, y si se trata solo de capacidad de maná, cree que es impresionante que los estudiantes hayan alcanzado ese nivel a su edad actual. Sin embargo, Lily discute con él, diciéndole que en realidad el impresionante es él, porque alcanzar el nivel de aprendiz de magia en tan solo 6 meses es algo inaudito. Esto hace que Oscar se pregunte si esto también forma parte de su talento. Todavía no quiere admitir que es increíblemente bueno, y le da todo el crédito a su maestro. Entonces Oscar le pregunta a Lily sobre su relación con Levin, y Lily revela que la familia de Levin es una casa noble prestigiosa y de alta alcurnia con una larga historia. Ella revela que las familias de los alrededores lo siguen, buscando su protección, y Oscar concluye que la familia de Lily es una de ellas. Lily le dice a Oscar que Levin puede parecer un imbécil, pero le promete que Levin los protegerá cuando llegue el momento adecuado. En el fondo, Oscar ni siquiera quiere que nadie lo proteja porque lo que quiere es la experiencia de combate. Por fin llega la semana de las prácticas de campo, y los alumnos se reúnen en el punto de encuentro. Ruth aparece acompañada de otro profesor, Eamon, que lleva un parche en el ojo, para explicarles todo lo relacionado con la formación práctica. Ruth les dice que han liberado monstruos de bajo rango en el bosque, y su tarea durante el entrenamiento consiste en sobrevivir una noche en el bosque. Les explica que se han distribuido papeles mágicos a cada líder de equipo, y que estos están imbuidos de una barrera defensiva y un hechizo de bengala de señalización. Les dice que si se encuentran en peligro, deben usar el papel. Los estudiantes oyen esto y empiezan a sonreír porque todos concluyen que va a ser pan comido. En ese preciso instante, Ruth les advierte que quien quiera que haga esto será degradado de primera clase, y la sonrisa desaparece inmediatamente de sus rostros. Al ver cómo el ambiente cambió instantáneamente, Oscar se da cuenta de que permanecer en primera clase es muy importante para la nobleza. Levin asegura con confianza a los miembros de su grupo que, mientras él esté allí, no habrá ningún caso de retirada porque va a protegerlos a todos. Una vez preparados, Levin le endosa una enorme carga a Oscar, diciéndole que la lleve él mismo. Lily intenta decirle a Levin que hay equipaje de sobra, pero Oscar le dice que no se preocupe porque ese era el trato. Oscar carga humildemente el equipaje, y Levin se ríe de él, diciendo que le gusta que la gente sepa cuál es su lugar, pero aún así le advierte a Oscar que no lo detenga. Un rato después, el mismo Levin, que estaba presumiendo, ya está jadeando debido a la gran distancia que han recorrido. Sin embargo, él le echa la culpa al terreno, y cuando Oscar intentó ayudarlo a levantarse, lo apartó bruscamente debido a su ego. Tras este incómodo incidente, continúan su viaje, y Oscar deduce que no se han topado con ningún monstruo porque la zona está gestionada por la academia.
De repente, Oscar percibe una anomalía en el maná y le grita a Levin que se detenga. Sin embargo, Levin le grita, preguntándole a quién demonios está dando órdenes. Levin persiste obstinadamente y termina activando un círculo mágico que afecta al espacio, igual que el que hay en el taller de Isabelle. Antes de que se den cuenta, el espacio se agrieta y los estudiantes entran en pánico. Incluso el testarudo Levin grita llamando a su mamá, pero Oscar permanece tranquilo mientras les dice a los miembros de su grupo que preparen sus varitas porque están a punto de ser transportados a través del círculo mágico. Una vez que se disipa el polvo, Lily se da cuenta de que han sido teletransportados a otro bosque. Ella mira a su alrededor con atención y, para su horror, resulta ser el quinto cementerio. Los demás miembros del equipo se sorprenden al oír esto porque esta zona está reservada para el entrenamiento de personas mayores. Otro tipo pregunta cómo llegaron a un lugar como este siendo apenas estudiantes de primer año. Oscar se pregunta si el círculo mágico era una trampa tendida por alguien. Señala que podría tratarse del mismo grupo que lo asesinó en su vida pasada. Dado que esta situación puede considerarse una emergencia, Oscar sugiere usar el papel mágico para pedir ayuda. Sin embargo, Levin, que se había autoproclamado capitán, rompe repentinamente el papel mágico, dejándolos atónitos. Cuando se le preguntó por qué lo había hecho, Levin declaró con seguridad que Oscar simplemente estaba exagerando la situación. Se jacta de que simplemente pisaron un círculo de teletransportación que la academia olvidó quitar. También les asegura que este tipo de cosas suceden todo el tiempo, pero Oscar sigue mostrándose escéptico ante sus afirmaciones. Sin embargo, Levin les asegura que esta es una oportunidad para que se den a conocer. Espera que superar con éxito esta formación le dé prestigio y le ayude a obtener buenas calificaciones. Tras alardear, toma el mando con confianza, conduciendo a su equipo hacia una perdición desconocida. Sus estúpidos compañeros de equipo aceptan con entusiasmo seguirlo debido a su reputación como heredero de la noble familia Aldred. Oscar no puede creer lo estúpidos que son, mientras que Lily le dice que se mantenga cerca de ella para su propia protección. No le queda más remedio que seguirlos, sabiendo que pronto podrían convertirse en comida para monstruos. Instantes después, Oscar presiente el peligro cuando una horda de bestias emerge de las sombras. Sin embargo, en lugar de tener miedo, Levin está emocionado de verlos. Oscar, por otro lado, está algo inquieto, pero aún así se prepara para enfrentarlos. Esto se debe a que ha estado deseando adquirir experiencia real en combate. Además, tiene pensado probar un hechizo, así que esta es una buena oportunidad para él. Desafortunadamente, antes de que Oscar pueda hacer nada, Levin le bloquea el paso y le dice que se retire. Afirma que le mostrará a Oscar cómo luchan los nobles y le advierte que la lucha no es para plebeyos. Oscar está confundido y se pregunta qué quiere decir el mocoso con eso de cómo luchan los nobles. En cuanto las bestias cargan hacia adelante, Levin saca su varita mágica. Con seguridad, lo golpea contra el suelo para activar la magia del escudo de tierra. El hechizo levanta una roca gigante frente a ellos, separándolos de las bestias. Levin aprovecha esto para ganar tiempo y ordena a sus compañeros que le den apoyo. Uno de ellos lanza un hechizo de lanza de viento mientras el otro lanza un hechizo de lanza de agua y trabajan juntos para acabar con la bestia que se encuentra al otro lado de la formación rocosa de Levin. Al mismo tiempo, Oscar los observa en silencio mientras trabajan juntos. Señala que Levin se encarga de la defensa mientras que los demás se ocupan de la magia ofensiva. Finalmente comprende a qué se refería Levin cuando hablaba de cómo luchan los nobles. Sin embargo, Oscar deduce que así es como luchan todos los magos, no solo los nobles. Mientras Oscar observa la pelea, Levin y su equipo se ven superados por las bestias. Una de las bestias incluso logra escapar de sus defensas y se abalanza sobre Lily. También logra pasar a Levin, dirigiéndose directamente hacia Lily, pero afortunadamente, Oscar interviene justo a tiempo. Utiliza el hechizo de la espada de fuego y, de un solo golpe, derrota a la bestia, salvando a Lily. Después, Lily le da las gracias a Oscar por haberla salvado y, al mismo tiempo, se dan cuenta de que Levin y su equipo también han terminado de ocuparse de las bestias. Los demás están completamente aniquilados, excepto Levin, que solo pudo usar una mísera magia defensiva. Esa misma noche, el grupo decidió acampar en el bosque. Levin sigue burlándose de Oscar por ser un plebeyo y menciona que Oscar tiene suerte de haber visto cómo luchan los nobles. Oscar le sigue la corriente e incluso los felicita por sus esfuerzos conjuntos en magia defensiva. Al oír esto, Levin se siente decepcionado por la reacción mediocre de Oscar ante su supuesta nobleza impresionante. Sin que Levin lo supiera, la magia combinada no es lo que Oscar desea.
Lo que él quiere es convertirse en una fuerza poderosa por sí mismo y practicar magia individual, del tipo que es más poderosa que la del mago que lo mató en su vida pasada. Oscar también desea un poder capaz de vencer a los magos más poderosos, incluido el director. Le preocupa que su ritmo actual de entrenamiento sea demasiado constante como para darle ese tipo de resultado. Poco después, Lily interrumpe los pensamientos de Oscar para ofrecerle una taza de café. Quiere darle las gracias por haberla salvado, aunque se suponía que ella debía protegerlo a él. Oscar le dice que no se preocupe y le pregunta sobre la magia que usó durante la batalla. Quiere saber por qué algunos hechizos eran poderosos mientras que otros no tenían ninguna fuerza. Levin escucha esto y rápidamente interviene, explicando que la magia más cercana al lanzador es más poderosa. Lily le grita que se aleje, ya que la pregunta iba dirigida a ella. Levin da marcha atrás, pero no sin antes lanzar a Oscar el típico insulto de plebeyo. A continuación, Lily procede a explicarle correctamente la teoría de la magia a Oscar. Ella explica que una vez que la magia abandona al hechicero, regresa a la naturaleza en forma de maná. Oscar se da cuenta de que por eso la magia lanzada desaparece en el aire. Como de costumbre, su cerebro comienza a calcular otra teoría mágica. Dado que las fórmulas mágicas solo se activan cuando se les infunde la cantidad correcta de maná, Oscar se pregunta si se puede aumentar la efectividad de un hechizo. En ese preciso instante, su hilo de pensamiento se ve interrumpido cuando Lily se queja de que quizás le ha quedado el café un poco demasiado espeso. Entonces Oscar se queda mirando su propia taza y, a partir de sus palabras, se le ocurre una idea. Lily intenta llamar su atención, pero la mente de Oscar divaga y piensa en su nueva teoría mágica sobre cómo aumentar la efectividad de un hechizo. Entonces, finalmente, se da cuenta de que esta teoría es similar a usar la llave de la espada. En algún lugar del bosque, el profesor Eamon observa a Oscar y a su equipo desde un círculo mágico. Resulta que toda la situación fue culpa suya, y está impresionado de cómo Levin manejó la situación. Al parecer, la familia de Levin, los Aldred, son famosos por ser los más difíciles de tratar. Aunque Levin supone un obstáculo, Eamon decide redoblar la apuesta para evitar que arruine sus planes. De vuelta en el campamento principal, la profesora Ruth vigila a la clase mientras acampan para pasar la noche. Los estudiantes se acurrucan juntos, temblando, mientras Ruth monta guardia. Tras observarlos durante todo el día, le impresionó que no muchos abandonaran el entrenamiento. Esto refuerza su análisis inicial de que la promoción de estudiantes de este año es talentosa. Unos instantes después, Isabel llega para cambiar de turno con ella, y Ruth se alegra de sentirse relevada. Mientras tanto, los estudiantes empiezan a murmurar al ver a la famosa Isabel. Luego, revisa a los demás estudiantes usando un círculo mágico y queda impresionada con su desempeño. Como de costumbre, a Isabel no le gusta cuidar de gente incompetente, pero la primera clase de este año lo estaba haciendo mejor de lo que esperaba, especialmente Sasan, que ha superado la formación con mucha facilidad. También hay una chica de pelo plateado de la misma clase que nunca aparta la vista de su libro. En ese preciso instante, Isabel se da cuenta de que Oscar y su grupo no están por ninguna parte. Ruth explica que su transmisión en directo ha estado fallando, por lo que no tiene novedades sobre ellos. Luego le dice a Isabel que le pida más detalles al profesor Eamon. Sin embargo, cuando Ruth mira a su alrededor, no ve a Eamon por ninguna parte. De vuelta en el quinto cementerio, Levin y su grupo se retiran a descansar, mientras uno de ellos permanece de guardia. Sin embargo, Oscar sigue absorto en sus pensamientos con sus teorías sobre la magia. Intenta averiguar cómo usar el maná de la misma manera que los espadachines fortalecen sus cuerpos usando la llave de la espada. Básicamente, los espadachines hacen circular, condensan y potencian la llave de su espada dentro del cuerpo. Antes de que Oscar pueda terminar de formular su nueva teoría, una repentina sensación de peligro lo invade. De repente, los dos hombres que estaban vigilando salieron corriendo de entre los arbustos, gritando a todo el mundo que huyera. Pero Levin no los toma en serio. Pensando que debían estar huyendo de otro grupo de bestias insignificantes, se prepara para luchar de nuevo por el camino noble. Sin embargo, una repentina llamarada que surge desde arriba deja a todos completamente conmocionados. Levin comienza a cuestionar su existencia, mientras que Lily se da cuenta de que es un vórtice de llamas. Tras un momento de silencio angustioso, un dragón gigantesco emerge del bosque. Es en ese preciso instante cuando Levin y su grupo se dan cuenta de que podrían haberse metido en un lío peor del que esperaban. Levin se pregunta por qué un dragón aparecería en lo que se suponía que era un entrenamiento para jóvenes. Esto se debe a que derrotar a un dragón es algo exclusivo para aquellos que tienen el nivel de santo mágico.
Oscar finalmente llega a la conclusión de que alguien definitivamente los está atacando. Uno de los miembros del grupo le dice a Levin que use el papel mágico para pedir ayuda, pero él les recuerda que lo rompió hace una eternidad. Dado que no tienen otras opciones disponibles, Oscar sugiere luchar contra el dragón. Lily se queda atónita al oír esto y no puede creer una propuesta tan ridícula. Sin embargo, Oscar le deja claro que es la única manera de que sobrevivan. Al oír esto, los chicos se sienten aliviados, sobre todo porque cuentan con el invencible noble Levin. Con su magia defensiva, esperan resistir hasta que el profesor se dé cuenta y acuda en su ayuda. Tras un incómodo silencio, Levin golpea de repente su varita contra el suelo. Lanza un hechizo de escudo espiritual de la tierra, creando un capullo de tierra para sí mismo. Esto deja a todos atónitos, especialmente a sus secuaces, que contaban con él para su supervivencia. Levin los llama idiotas, recordándoles que su insignificante escudo jamás podría detener a un dragón. Luego les hace saber que planea sobrevivir solo. En ese momento, los chicos que contaban con su protección empiezan a entrar en pánico. Sin embargo, Lily decide confiar en Oscar y les dice con seguridad que deben luchar, tal como él propuso. Acto seguido, ella toma la delantera y ataca al dragón con afiladas púas de tierra. Al principio, los chicos estaban emocionados, esperando que el ataque de Lily acabara con el dragón, pero el dragón salió ileso del ataque. Esto les hace comprender que necesitan al menos magia avanzada para poder causar algún daño al dragón. Lily, negándose a rendirse, decide servir de cebo y le dice a Oscar que busque la manera de pedir ayuda. Sin embargo, Oscar ignora sus instrucciones mientras reflexiona sobre su próximo movimiento. Al mismo tiempo, uno de los chicos lanza varios hechizos mágicos mientras tiembla como una fuente de agua. El otro tipo se rinde por completo, esperando a que llegue la muerte. Justo cuando el dragón empieza a preparar otro vórtice de fuego en su boca, Oscar finalmente da un paso al frente. Lily lo observa en silencio, preguntándose qué piensa hacer. Oscar observa que el dragón está extrayendo maná del aire y utilizándolo como fuente de energía para alimentar sus llamas. A pesar de la aterradora visión, Oscar mantiene la calma y espera con ansias poner a prueba su fuerza contra la de un dragón. Desde la antigüedad, los dragones han sido considerados agentes de la desgracia. Pueden absorber maná ilimitado de la naturaleza para alimentar su aliento devastador. Pero a partir de ello, Oscar ha ideado una de sus brillantes teorías mágicas. Se pregunta qué pasaría si condensara y refinara ese maná natural de la misma manera. Mientras el dragón desata sus llamas, el grupo de Oscar se prepara para encontrarse con sus ancestros. Al mismo tiempo, Levin tiembla dentro de su capullo de tierra, con la esperanza de ser el único superviviente. Lily, por otro lado, teme por la vida de Oscar, pero él permanece tranquilo ante el peligro. Mientras la llama del dragón se dirige directamente hacia él, Oscar lanza un poderoso hechizo de bala de fuego para contrarrestarla. Afortunadamente, su hechizo mágico disipa la llama del dragón y, además, le dispara en la cabeza, poniendo fin a su reinado de terror. Esto deja a Lily sin palabras, y sus rodillas tocan el suelo mientras mira a Oscar con incredulidad. En otro lugar, Eamon observa toda la batalla desde su espejo mágico. No puede creer que Oscar, un estudiante de primer año, haya sido capaz de derrotar a un maldito dragón de un solo golpe. Antes de que pueda descifrar el tipo de poder que ostenta Oscar, Eamon presiente que alguien podría estar tras sus pasos. Así que decide dar por terminada la conversación, pero no sin antes jurar que eliminará a Oscar la próxima vez. Esto se debe a que él cree que solo aquellos de sangre noble tienen permitido ejercer tal poder, y Oscar no es más que un insignificante plebeyo. Mientras tanto, Oscar está satisfecho de que su teoría mágica haya tenido éxito. Había aplicado los mismos principios de refinamiento de la llave de la espada al uso del maná, y funcionó a la perfección. Él sabe que esta idea solo fue posible gracias a su condición de antiguo espadachín. Unos instantes después, los dos tipos revisan al dragón para asegurarse de que esté muerto. Todavía les cuesta creer que hayan sobrevivido a semejante calvario. Leaven, que finalmente abre su capullo de tierra, también se queda atónito al ver que un plebeyo ha derrotado a un dragón. No puede creer que un noble como él haya sido protegido por un plebeyo. Lily también está en estado de shock mientras intenta comprender lo que acaba de presenciar. De repente, Oscar se tambalea y cae al suelo, y Lily corre a su lado para ver cómo está. Claro, Oscar le asegura que solo está un poco cansado de haberse esforzado demasiado. El hechizo que lanzó era demasiado poderoso y lo agotó. Sentía como todo su cuerpo ardía, como si fuera a explotar en cualquier momento. Unos instantes después, el grupo vuelve a asustarse al oír un crujido proveniente del bosque. Lily se pregunta si otra bestia poderosa los habrá encontrado,
pero resulta ser Isabelle y su golem gigante. Al parecer, encontró rastros de un círculo de teletransportación y decidió seguirlo. Isabelle les pregunta entonces si están bien, pero el grupo aún está demasiado conmocionado para responder. Oscar la llama antes de desmayarse. Todos corren hacia él mientras Isabelle se fija en el cadáver del dragón. Enseguida se da cuenta de que su alumna estrella debe de haber hecho algo increíble otra vez. Ella decide interrogar a los estudiantes para que cuenten la historia completa una vez que regresen a la academia. Mientras el grupo se preocupa por Oscar, Levin teme la humillación que está a punto de sufrir cuando regresen. Al ponerse el sol, el grupo se prepara para regresar a la academia. Tras su recuperación, Oscar se reúne con el director Balsamis para contarle su aventura. Balsamis no puede creer que Oscar haya sido atacado en los terrenos de la academia. Se da cuenta de que la academia ha sido comprometida por los magos oscuros que atacan a la gente común. Luego, felicita a Oscar por haber salido con vida del ataque. Oscar le hace saber que sobrevivió porque decidió hacerse más fuerte. Con entusiasmo, le dice a Balsamis que ha comprendido el primer paso para volverse más fuerte. Sin embargo, Balsamis aconseja a Oscar que abandone la academia. Explica que la escuela ya no es segura desde que estos extremistas locos se infiltraron en ella. Balsamis le aconseja que lleve una vida tranquila fuera de la academia, sin magia. Él insiste en que es la única manera de que Oscar sobreviva. Al oír esto, Oscar reflexiona sobre su vida anterior y lo infeliz que fue a pesar de todos sus logros. Entonces Balsamis le hace saber que mucha gente vive feliz sin magia. También le dice a Oscar que aún puede encontrar la felicidad incluso sin magia, y le aconseja que no desperdicie su vida a una edad tan temprana. Mientras escuchaba los consejos de Balsamis, Oscar recordó lo feliz que era practicando magia en esta vida con Isabel. Sin estar dispuesto a renunciar a eso, rechaza con seguridad el consejo del director. Oscar se niega rotundamente a rendirse después de haber luchado tanto para llegar hasta aquí. Balsamis queda atónito ante su negativa, pero como no tiene intención de cambiar de opinión, Oscar le agradece a Balsamis su preocupación. Dado que la persona que lo tiene en la mira está dentro de la academia, Oscar le dice a Balsamis que tiene una idea para atraerlos hacia afuera. Esto despierta el interés de Balsamis, quien le pide a Oscar que le cuente sobre el plan. Entonces Oscar declara con audacia que simplemente servirá de cebo y lo sacará de las sombras. Balsamis se queda atónito al oír esto y le pregunta a Oscar si no tiene miedo a morir. Oscar le deja claro sin rodeos que no tiene intención de reunirse con sus antepasados en un futuro próximo. Su respuesta hace reír a Balsamis como si Oscar acabara de contar un chiste tan gracioso como los de Kevin Hart. Oscar se sorprende y se pregunta qué habrá dicho para hacer reír al viejo. Al ver la expresión de desconcierto en el rostro de Oscar, Balsamis se disculpa rápidamente. Dado que Oscar está decidido a contraatacar, Balsamis decide apoyarlo. Acto seguido, ambos se dan la mano para sellar su nueva alianza. Después, Balsamis le dice a Oscar que consiga una nueva varita mágica. Oscar está confundido, pero cuando revisa su varita, se da cuenta de que está completamente dañada. Más tarde, Oscar se acerca a Isabelle, y ella le da una varita provisional. Como planea comprarse una nueva, Isabelle le da otra varita de principiante. Oscar le pregunta si una varita es absolutamente necesaria para los magos. Isabelle le hace saber que es difícil escribir solo con los dedos. Para mostrarle a qué se refería, Isabelle mojó su dedo en tinta y le explicó que la varita era como un instrumento de escritura y el maná como la tinta. Básicamente, las fórmulas mágicas se pueden dibujar sin ningún instrumento de escritura, pero se verían borrosas. Isabelle explica además que, para crear magia perfecta y hermosa, hay que invertir en herramientas de escritura. Tras su encuentro con Isabelle, Oscar sale a comprar una varita mágica. Mientras espera en la puerta de la academia, mira atentamente su vieja varita y no puede creer que se haya roto después de una sola batalla. Se pregunta si la herramienta no pudo soportar el maná que refinó durante la lucha contra el dragón. Antes de que Oscar pueda terminar de ordenar sus pensamientos, la voz de Lily lo interrumpe. Ella se disculpa por haberle hecho esperar, y Oscar se disculpa por haberle hecho acompañarlo durante su día libre. Lily le asegura que no le importa, ya que ella también pensaba comprar algo. Dicho esto, se dirigen alegremente a ayudar a Oscar a comprar una varita mágica. Unos instantes después, llegan a la primera tienda y Oscar se queda asombrado al ver tantas varitas diferentes. El tendero se jacta con orgullo de su colección de varitas mágicas. A continuación, saca una de las más caras, deslumbrantemente adornada con piedras preciosas. Incluso le asegura a Oscar que esta varita en particular hará que la gente lo respete. Oscar se pregunta si estas gemas tienen algún efecto especial sobre un hechizo.
Sin embargo, Lily le recuerda discretamente que compruebe el precio antes de hacer preguntas. Oscar se queda boquiabierto al ver el precio desorbitado de la varita mágica. Lily sugiere entonces que miren en otras tiendas, ya que ésta se sale de su presupuesto. Sin embargo, la siguiente tienda es aún más cara que la anterior, lo que provoca que huyan. Tras huir de algunas tiendas más, Oscar y Lily finalmente se dan por vencidos. Tras pasar todo el día corriendo de un lado para otro, Oscar finalmente se da cuenta de que las varitas mágicas son caras y que no tiene dinero suficiente para comprarse una decente. Lily explica que son caros porque muchos magos provienen de familias nobles, y los nobles se centran principalmente en mantener una apariencia orgullosa. Oscar se disculpa entonces por haberle quitado tiempo a Lily y le informa que continuará la búsqueda por su cuenta. Pero Lily se niega a irse y promete con entusiasmo quedarse hasta que Oscar encuentre una varita. Luego continúan su búsqueda, y Oscar se topa con una tienda de varitas mágicas. Pero otro comerciante les advierte repentinamente que no entren en la tienda. Cuando Oscar pregunta por qué, le explica que el tendero está loco y obliga a los clientes a comprar lo que no quieren. Oscar se queda mirando la tienda un rato y, a pesar de la advertencia, decide entrar a echar un vistazo. Lily intenta detenerlo y le hace saber que tal vez no puedan salir de la tienda hasta que compren algo. Sin embargo, Oscar se niega a escuchar su consejo y abre la puerta alegremente. Señala que la tienda cerró sus puertas, así que debe ser legítima. Al entrar, se encuentran con un espacio oscuro y tenebroso que le pone los pelos de punta a Lily. Pronto se fijan en un fabricante de varitas llamado Rod, que está tallando cerca, y sin mirarlos, les pregunta si están mirando o si van a comprar. Oscar le dice que quiere comprar una varita nueva. Rod deja caer sus herramientas y pregunta por qué eligieron su taller entre todos los demás talleres adecuados. Luego se gira para mirarlos fijamente con el cuchillo de trinchar aún en la mano. Pero a pesar de su aspecto severo, Oscar permanece tranquilo. Tras un breve intercambio de miradas, Rod de repente se vuelve hostil. Le lanza el cuchillo a Oscar mientras le grita por burlarse de su negocio. Oscar esquiva rápidamente el cuchillo mientras Lily se queda completamente sin palabras. Entonces Oscar le deja claro a Rod que no ha venido a jugar, pero eso solo enfurece a Rod, quien declara que no vende varitas a espadachines. Oscar se sorprende al oír esto, mientras que Lily, convencida de que este tipo es sospechoso, intenta que Oscar se vaya de la tienda, pero para su sorpresa, Oscar declara con entusiasmo que se quedará porque encuentra a Rod bastante interesante. Lily no puede creer que Oscar realmente planee elegir una varita en esa tienda tan extraña. Incluso Rod, que intenta mostrarse duro, se queda atónito ante la actitud de Oscar. Entonces Oscar pregunta por qué Rod cree que es un espadachín. Rod observa atentamente a Oscar por un momento, de la cabeza a los pies. Después, explica que se debe a que Oscar se inclina más hacia la derecha, lo que básicamente significa que carga algo pesado en su lado izquierdo. Rod le dice que es una señal evidente de que alguien lleva una espada. Oscar está impresionado por la precisión del análisis de Rod. Lily, por otro lado, protesta diciendo que Oscar no es espadachín, pero Oscar extiende la mano para detenerla. Le resulta asombroso que Rod lo haya calado en un instante. Tras un breve silencio, Oscar le explica a Rod que acaba de empezar a aprender magia. Rod está sorprendido de que solo lleve 6 meses entrenando. Oscar explica entonces que su postura se debe a que su padre le inculcó el arte de la espada. Por lo tanto, los efectos de sus hábitos de aquella época aún perduran. Lily lo respalda y le asegura a Rod que Oscar es realmente un estudiante de la Academia de Magia, al igual que ella. Entonces Rod le pregunta a Oscar por qué necesita una varita nueva y Oscar responde que su varita anterior se destruyó. Le muestra a Rod la varita rota y, tras examinarla, Rod le informa de que la varita ahora es completamente inservible. Tras una observación más detenida, explica que el círculo mágico dentro de la varita se ha roto, porque se vertió demasiado maná en la varita. Oscar no entiende lo que quiere decir, así que Rod se lo explica. Explica que las varitas más grandes pueden contener más maná, pero su tamaño las hace difíciles de manejar. Las varitas grandes también requieren un control preciso del maná, lo que complica aún más las cosas. Rod explica además que este tipo de varita sencilla es perfecta para principiantes debido a su pequeño tamaño, lo que facilita su manejo. Luego le recuerda a Oscar que los profesores de la Academia de Magia usan varitas más grandes y complicadas debido a su nivel de magia. A raíz de la explicación de Rod, Oscar se queda asombrado de que la varita del principiante no pudiera resistir su nueva teoría mágica. Luego le pide a Rod que le recomiende una varita que le convenga, pero Rod le deja claro a Oscar que aún no ha decidido si le venderá alguna.
Oscar y Lily se sorprenden al oír esto porque pensaban que él ya les había tomado cariño. Entonces Rod señala su vitrina de varitas y le ordena a Oscar que elija la mejor. Revela que le venderá uno si está satisfecho con la elección de Oscar. Entonces Oscar comienza a examinar la pantalla mientras Lily contiene la respiración. Su ansiedad aumenta porque sabe que el valor de una varita está determinado por su tamaño y el material del que está hecha. Básicamente, las varitas mágicas con materiales raros son muy caras porque tienen una mayor afinidad con el maná. En ese preciso instante, una varita mágica en el estante superior del expositor llama la atención de Lily. Tras estudiarlo detenidamente, se da cuenta de que está hecho de una madera preciosa llamada madera de Aganami. Lily sabe que el precio de esta varita es suficiente para vivir cómodamente con todo lujo durante un año entero. Ella reza en silencio para que Oscar se fije en la varita, pero sus plegarias quedan sin respuesta. Como de costumbre, todo lo que hace Oscar es una locura cuando sus ojos se posan en la varita más insignificante de la tienda. Coge la varita y la agita como si acabara de ganar la lotería, declarando con orgullo que se conforma con ello. Lily se queda sin palabras y Rod está atónito por su decisión. Lily señala apresuradamente la varita más cara y le ruega que cambie de opinión. Sin embargo, Oscar le deja claro que le pidieron que eligiera una buena varita, no la más cara. Lily está perpleja, preguntándose qué quiere decir con un buen personal. Entonces Rod le pregunta por qué eligió ese en particular. Oscar responde que simplemente lo eligió por una sensación agradable. Rod le dice que solo es una varita vieja y destartalada, pero Oscar señala que, a pesar de su antigüedad, sigue intacta. Explica que lo más aterrador en el campo de batalla es un arma rota en medio del combate. Oscar señala que la función de la varita no se ha visto comprometida a pesar de estar dañada por fuera. Añade además que la varita parecía haber sido fabricada teniendo en cuenta las necesidades del usuario. Rod queda impresionado por las palabras de Oscar y se aleja discretamente, dejándolos perplejos. Antes de marcharse, Oscar le pregunta si piensa venderle la varita, pero Rod le dice que no está a la venta. Explica que lo hizo para su hijo hace mucho tiempo. Oscar y Lily se sorprenden con esta revelación y Lily se pregunta por qué lo mantuvieron expuesto si no está a la venta. Rod revela que es porque el dueño se rompió antes que la varita. Sin embargo, se niega a dar más detalles sobre la muerte de su hijo. Simplemente le dice a Oscar que la varita es demasiado vieja y que ya no puede considerarse una buena varita. Acto seguido, él regresa discretamente a su puesto de trabajo mientras Lily decide que es hora de marcharse. Ella promete quedarse con Oscar hasta que él encuentre un lugar donde comprar una buena varita. Oscar está un poco decepcionado de que Rod no le haya vendido uno, porque su interacción fue bastante interesante. Pero justo cuando se dan la vuelta para salir de la tienda, Rod los llama, dejando a Oscar sorprendido. Le dice a Oscar que espere mientras busca una varita que le convenga. Lily y Oscar se emocionan al escuchar esto porque todo su esfuerzo finalmente ha dado sus frutos. En el momento en que Rod se marcha a buscar la varita, Lily exhala un suspiro de alivio. Había estado muy nerviosa desde el momento en que entraron en la tienda. Oscar se disculpa por haberla molestado y le pregunta si tiene curiosidad por saber qué tipo de varita mágica piensa darle Rod. Desafortunadamente, Lily aún no se ha tranquilizado y no está entusiasmada con esta aventura en particular. Sin embargo, ella puede notar que Oscar está disfrutando claramente de todo esto. De repente, Eamon llega a la tienda y se queda atónito al verlos allí. Oscar y Lily también se sorprenden al verlo y él les pregunta por qué están allí. Un silencio incómodo se instala en la habitación mientras Eamon aprieta con fuerza su látigo como si se preparara para un enfrentamiento. Oscar lo mira fijamente sin pestañear, mientras una despistada Lily le pregunta alegremente a Eamon si ha venido a comprar una varita. Eamon responde vagamente justo cuando Rod regresa y lo saluda alegremente. Eamon saluda a Rod antes de salir corriendo de la tienda como si lo persiguieran cobradores de deudas. Le dice a Rod que volverá más tarde, ya que Rod está ocupado atendiendo a los clientes. Lily sale corriendo para despedirlo, pero Eamon ya ha puesto cierta distancia entre ellos. A Lily le preocupa haber interrumpido la reunión del profesor con Rod. Durante todo el intercambio, Oscar se mantuvo tranquilo y en silencio. Unos segundos después, Rod limpia la varita mágica y se la entrega a Oscar como su nueva compañera. Los ojos de Oscar se iluminan como en Nochebuena mientras examinan la varita mágica, que no es precisamente bonita. Lily reconoce que la varita fue elaborada a partir de un árbol precioso conocido como el árbol del origen. Al parecer, este gran árbol es un árbol gigante que se encuentra en cierta nación insular. Crece en cualquier clima y,
Por muy duro que sea el entorno, su tronco nunca se marchita ni se pudre, sus hojas permanecen siempre radiantes y sus ramas se renuevan cíclicamente después de varias décadas. Lily se sorprende al ver una varita hecha con la rama del árbol original, ya que se la conoce como el mejor material y se considera un tesoro raro. Rod queda impresionado de que Lily sepa tanto de cebollas y le informa de que la varita puede soportar una cantidad increíble de maná. De entre todas las numerosas ventajas de esta varita, esta es la única que despierta el interés de Oscar. Pero antes de que pueda celebrar, Lily le recuerda cómo tuvieron que huir de varias tiendas debido a su escaso presupuesto. La emoción de Oscar se desvanece inmediatamente en el momento en que recuerda esto. Sin embargo, Rod le entrega la varita diciéndole que no está a la venta. Explica que fue creado como un regalo para su difunto hijo. Tenía previsto dárselo tras su regreso del frente, pero el niño no sobrevivió. Oscar recoge la varita con cuidado, como si fuera un huevo frágil, mientras Rod regresa a su puesto. Les asegura que no necesita que le paguen por la varita. Cuando permanecen en silencio, Rod repite con firmeza que no tiene intención de venderle una varita diferente a Oscar. Explica que es porque ninguna otra varita de su tienda le sirve a Oscar. Convencido, Oscar sujeta con fuerza su nuevo equipo y agradece humildemente a Rod el regalo. Rod lo despide rápidamente y le dice que pruebe la varita. Entonces Oscar sujeta la varita correctamente mientras cierra los ojos para canalizar el maná hacia ella. Rod observa atentamente cómo Oscar conecta con su varita. Al mismo tiempo, Oscar siente una extraña sensación mientras vierte maná en la varita. Aunque es la primera vez que usa la varita, esta sensación le hace sentir como si la hubiera manejado durante mucho tiempo. En cuanto Oscar termina de hablar, Rod les grita que se vayan de su tienda rápidamente. Afirma que necesita abrir la tienda a clientes que realmente paguen. Antes de marcharse, Oscar decide preguntar por el aspecto de Eamon. Le pregunta a Rod si Eamon suele ir a la tienda. Unos días después, los compañeros de clase de Oscar los miran fijamente a él y a Lily mientras charlan sobre su encuentro en el quinto cementerio. La escuela ya atribuyó el accidente a un círculo de teletransportación defectuoso. Todos están asombrados de que Oscar y su grupo hayan regresado sanos y salvos. Incluso cotillean sobre cómo Levin actuó como un completo cobarde y aprietan los dientes, burlándose de él por ser un debilucho. De repente, se oye el chasquido de un látigo, lo que provoca que la clase guarde silencio al llegar Eamon. Luego los reprende por ignorar su distinguida presencia y susurrar durante su clase. Aterrorizados, los estudiantes se disculpan al unísono mientras Oscar mira fijamente al profesor con calma. Rod le había dicho que Eamon era el capitán del equipo de su difunto hijo. Al parecer, Eamon estaba en el campo de batalla cuando murió el hijo de Rod, y también fue él quien le dio la noticia a Rod. Tras el fallecimiento del niño, Eamon devolvió la vieja varita como recuerdo para Rod. Lily se emocionó al escuchar la historia. Rod incluso elogió a Eamon por ser un buen tipo, y les contó cómo Eamon había sido amable con su hijo plebeyo a pesar de ser él mismo un noble. Los ojos de Oscar se abrieron de par en par al oír esto y señaló que el hijo de Rod debía de ser más increíble en magia que los nobles, ya que su varita parecía muy usada. Rod quedó atónito al oír esto y se preguntó cómo sabía Oscar que su hijo era un mago excepcional. Tras escuchar la historia de Rod, Oscar finalmente obtuvo la respuesta que buscaba. También señala que Eamon era uno de los profesores encargados del entrenamiento de campo, lo que lo convierte en sospechoso. Tras mucho pensarlo, Oscar llega finalmente a la conclusión de que Eamon es sin duda el cerebro detrás del ataque contra su vida. Oscar mantiene la calma, y como Eamon no se ha dado cuenta de que su tapadera ha sido descubierta, decide aprovechar la oportunidad para atacar primero. Más tarde, Eamon se comunica con su organización a través de un círculo mágico de comunicación. La voz siniestra elogia a Eamon por haber completado con éxito su misión en el campo de batalla. Lo felicitan por su desempeño excepcional y por haber superado sus expectativas. La voz también le recuerda que esperan que logre el mismo resultado en la Academia de Magia. Eamon se muestra visiblemente incómodo al responder que hará lo que se espera de él. Como si percibiera su vacilación, la voz le pregunta si la misión en la escuela es más difícil que en el campo de batalla. Eamon responde apresuradamente que no, y la voz le hace saber que necesitan resultados rápidos. Tras finalizar la transmisión, Eamon permanece en el mismo sitio, visiblemente preocupado. Mientras tanto, en el despacho del director, Oscar le revela sus hallazgos. Balsamy se queda impactado al enterarse de que Eamon fue quien orquestó el ataque. Le cuesta creerlo porque Eamon es considerado un héroe que arriesga su vida por sus compañeros. Oscar le dice a Balsamy que sabe de las hazañas heroicas de Eamon, pero está seguro de que él es el culpable. Al ver la determinación de Oscar, Balsamy decide creerle.
Sin embargo, le deja claro a Oscar que no puede hacer nada sin pruebas concretas. Oscar declara con calma que él mismo será la prueba. Balsamiq se queda perplejo al oír esto, pero Oscar le explica que va a provocar a Eamon para que ataque, tal como hizo durante el entrenamiento. Quiere crear una situación con pocos testigos para provocar a Eamon y que vuelva a atacar. Oscar está seguro de que Eamon no dejará escapar semejante oportunidad para ir tras él. Mientras Balsamiq reflexiona sobre la idea por un momento, su mirada se posa en una nota sobre su mesa. La nota detalla una misión de escolta para la princesa imperial, por lo que es la oportunidad perfecta para tender una trampa, como sugirió Oscar. Al parecer, la princesa imperial Ariel debía matricularse en la primera clase. Sin embargo, su matriculación se retrasó debido a la reacción adversa derivada de la magia hereditaria transmitida de generación en la familia real. Durante la clase, Ruth les cuenta a sus compañeros la situación de Ariel y anuncia la misión de acompañarla de regreso a la escuela. Básicamente, se enviará un grupo a la capital imperial para traerla de vuelta a la escuela. Ruth había reunido a los alumnos más excepcionales de la primera clase para la misión, entre ellos Oscar, Sazen y la chica callada que no hace más que enterrar la cara en un libro todo el día. Oscar señala que esta misión es perfecta para atraer a Eamon y convertirlo en su objetivo. Tras informarle sobre la misión, Ruth pregunta si tienen alguna duda, y Sazen levanta la mano. Como de costumbre, decide meterse con su plebeyo favorito, Oscar. Dado que todos los participantes en la misión son considerados excepcionalmente talentosos, Sazen le pregunta a Ruth si el poder de Oscar está a la altura del de ellos. Para su sorpresa, Ruth responde que sí, y añade que el poder de Oscar incluso ha superado al de su clase, basándose en su desempeño en los entrenamientos de campo. Sazen se muestra sorprendida y confundida al oír esto, mientras que la chica ratón de biblioteca no muestra ninguna reacción. A pesar de la valoración de Ruth, Sazen se niega a aceptarla. Afirma con audacia que Oscar apenas está al nivel de aprendiz de mana, y por lo que ha observado, ni siquiera puede usar magia básica. Oscar permanece tranquilo mientras escucha a Sazen burlarse de él, como un mocoso celoso. Sazen se queja de que no entiende por qué todos elogiaron a Oscar a pesar de su talento mediocre. Fue testigo de cómo Isabelle y el director elogiaban a Oscar. Ahora Ruth se había unido a ellos. Sazen se niega a aceptarlo, especialmente tras la reciente evaluación del entrenamiento de campo, en la que Oscar superó a todos. Frustrado por todo esto, Sazen desafía airadamente a Oscar a un duelo, diciéndole que le muestre ese supuesto poder que ha estado volviendo locos a todos. Oscar se queda desconcertado por el desafío porque él solo intentaba ocuparse de sus propios asuntos. Ruth está frustrada porque teme que esta misión de escoltar a la princesa esté condenada al fracaso, ya que el equipo se comporta como un grupo de niños malcriados y con aires de superioridad. Para asegurarse de que nada perturbe el espíritu del equipo, Ruth acepta el duelo y anuncia que el perdedor será excluido de la misión de escolta. Sin dudarlo, Sazen acepta el duelo, mientras que Oscar permanece en un segundo plano como un personaje secundario. Antes de que pueda comprender lo que está sucediendo, Oscar se encuentra en el campo de batalla en un combate al que ni siquiera había dado su consentimiento. Mientras observa a su personal, Oscar se pregunta cómo demonios se ha llegado a esta situación. Aunque todavía cuestiona su propia existencia, Sazen se prepara con entusiasmo para demostrar su superioridad como noble. En el instante en que levanta su varita, Sazen lanza un hechizo que invoca enormes carámbanos sobre Oscar. Luego le grita a Oscar que se prepare para afrontar su ira. Al mismo tiempo, Oscar decide afrontar esta lucha de frente, sabiendo que tiene asuntos más importantes de los que ocuparse. Además, perder el duelo no es una opción debido a su plan de atraer a Eamon a la misión de escolta. Tras ordenar sus ideas, Oscar finalmente acepta el desafío de Sazen. Aunque todos lo alaban por ser un genio talentoso de la casa Hilochis, Sazen lucha contra un complejo de inferioridad que nadie conoce. Es un perfeccionista que nunca está satisfecho. Aunque todos lo elogian, Sazen nunca está satisfecho con sus habilidades. Al parecer, entre las familias especializadas en magia de hielo, la casa Hilochis es considerada el linaje más poderoso. Sin embargo, comparado con su hermano perfecto, Sazen se siente insignificante. De niño, Sazen carecía de talento innato para la magia, por lo que se esforzó el doble que los demás. Sazen logró estar a la altura de las expectativas de quienes lo rodeaban y alcanzar a su hermano. Más que nada, Sazen desafió a Oscar porque quería ser un mago digno del noble nombre de Hilochis. Poco después, Sazen desata su poderosa magia de lanza de hielo, pero Oscar la esquiva rápidamente. Sazen lo felicita por esquivar los ataques y decide mejorar su técnica.
Utiliza el hechizo Gran Congelación para atrapar a Oscar, impidiéndole moverse. La mano y la varita de Oscar se congelan, y Oscar logra lanzar un hechizo de fuego, liberándose así del hechizo de congelación de Sazen. Sazen está asombrado de que Oscar haya disipado su magia en tan poco tiempo. Ambos se miran fijamente mientras esperan a que el otro haga su siguiente movimiento. Mientras tanto, Ruth observa el partido desde la distancia, mientras que la chica ratón de biblioteca permanece sentada en un rincón, desinteresada en la descarada muestra de masculinidad tóxica. Mientras la lucha continúa, Ruth queda impresionada de que Oscar haya logrado atravesar el hielo de Sazen rodeándose de llamas. Ella señala que sus movimientos parecen los de alguien familiarizado con las batallas. Sin embargo, tras su observación, cree que la capacidad de maná de Sazen es mayor que la de Oscar. Por lo tanto, que Oscar sea superado por la fuerza bruta de Sazen es solo cuestión de tiempo. Tal como ella predijo, Oscar pronto se ve rodeado por las lanzas de hielo de Sazen. Convencido de que ya tiene la victoria asegurada, Sazen elogia con aire de suficiencia a Oscar por poseer un talento excepcional para ser un plebeyo, pero sigue creyendo que eso no es nada comparado con todos sus años de práctica y experiencia. Sazen entonces lanza otro poderoso hechizo de lanza de hielo mientras se prepara para acabar con Oscar y demostrar su superioridad. De repente, sucede algo extraño que hace que incluso la chica ratona de biblioteca, que nunca levanta la vista, levantó la cabeza de su preciado libro. Ruth observa conmocionada cómo Oscar se levanta del suelo, envuelto en maná. Entonces Oscar se disculpa por haber hecho esperar a Sazen, como si hubiera estado calentando todo ese tiempo. Explica que se estaba tomando su tiempo para prepararse, lo que deja a Sazen confundido. Oscar le deja claro a Sazen con seguridad que está a punto de pasar a la ofensiva, pero Sazen le dice que ya es demasiado tarde para cualquier espectáculo. Acto seguido, desata su ataque final, una poderosa prisión de hielo, para atrapar a Oscar. Esto toma a Oscar por sorpresa porque ni siquiera lo vio venir. Oscar señala que el movimiento debió haber estado oculto dentro del ataque anterior de Sazen con la lanza de hielo. Sin embargo, se mantiene tranquilo porque su refinamiento de maná ya está completo, y la pequeña prisión de hielo de Sazen ahora es solo un juego de niños para él. Confía en que su nueva varita mágica pueda resistir el mismo ataque que derribó al dragón durante el entrenamiento de campo. Mientras Sazen intenta atraparlo en la prisión de hielo, Oscar usa el hechizo de la espada de fuego para destruir por completo la prisión de hielo con un solo golpe. Sazen está sorprendido de que su movimiento final haya sido contrarrestado. Ruth también está atónita, y la chica ratona de biblioteca también parece prestar atención a la pelea. Oscar, por otro lado, está eufórico porque su magia está saliendo tal como la había imaginado. El flujo de maná hace que su cuerpo se sienta ligero, y sus hechizos se manifiestan a la perfección, sin fallos ni demoras. Oscar encuentra todo esto emocionante, mientras que Sazen no está teniendo su mejor día, ya que el hechizo de Oscar logra atravesar su defensa. No puede creer que un plebeyo haya roto su hechizo defensivo con tanta facilidad. Justo cuando está a punto de soltar una palabrota, como de costumbre, Oscar se acerca a él. Mientras observa cómo Oscar se acerca, Sazen no puede evitar pensar en su hermano mayor. En aquel entonces, lo único que Sazen deseaba era ser como su hermano. Sin embargo, su hermano siempre creyó que Sazen lo sobreestimaba. Nunca se consideró extraordinario, insistiendo en que había incontables personas en el mundo que podían hacerlo parecer insignificante en comparación. Ahora, mientras observa a Oscar de pie frente a él, Sazen finalmente comprende lo que su hermano quería decir. Por fin, Oscar acorta la distancia entre ellos, y justo cuando levanta su varita para atacar, Ruth pide que se ponga fin al duelo. Sabiendo que el ganador ya está decidido, detiene el combate mientras Sazen se rinde en silencio, mirando fijamente la varita que apunta directamente a su pecho. En otro lugar, Levin está teniendo rabietas furiosas, cuestionando su propia existencia. Tras el entrenamiento de campo, sus actos de cobardía se extendieron por toda la escuela, y todos hablaban mal de él a sus espaldas. Levin está harto de que todo el mundo le mire con hostilidad y culpa a Oscar de la humillación. Unos golpes repentinos en la puerta llaman su atención, y Levin abre furioso, gritando a todo pulmón. Se queda impactado al ver al profesor Ayman al otro lado de la puerta. Al día siguiente, cuando Sazen entra en clase, sus ojos se encuentran con los de Oscar y se quedan mirando fijamente durante un rato. Tras su duelo, Sazen le dijo a Oscar que lo envidiaba. No podía aceptar que sus años de práctica se hubieran esfumado por culpa del talento de Oscar. Oscar le ofreció la mano para ayudarle a levantarse, pero Sazen la apartó. Acto seguido, prometió con audacia superar a Oscar, sin importar cuánto tiempo le llevara.
Aunque Oscar aceptó el reto con entusiasmo, también planea seguir adelante hasta que su supuesto talento esté fuera del alcance de cualquiera. Ahora que su puesto en la misión de escolta está asegurado, Oscar espera con interés tratar con Ayman al día siguiente. Más tarde, durante la clase, Ruth anuncia que llevará a cabo otra sesión de medición de maná. Justo en ese momento, Levin entra en el aula, con aspecto más tranquilo y con el brazo derecho vendado. Ruth le avisa de que llega tarde a clase, pero Levin la ignora por completo. Se dirige directamente a su asiento, ignorando todos los comentarios y las burlas de los estudiantes. Se detiene brevemente al ver a Oscar, pero luego se sienta en silencio, ignorándolo. Oscar presiente que algo anda mal y se pregunta qué le habrá pasado al brazo de Levin. Unos instantes después, Ruth grita a la clase que se calle mientras procede con la medición del maná. Después de clase, Lily felicita a Oscar por haber aumentado su capacidad de maná en tan poco tiempo. Oscar dice que es gracias a su nueva varita, que ahora siente como una extensión de sí mismo. Lily se pregunta si también debería comprarse una varita nueva en la tienda de Rod. De repente, Levin lo detiene, atrayendo la atención de algunos estudiantes cercanos que continúan burlándose de él a sus espaldas. En lugar de iniciar una pelea, Levin le pide sin rodeos a Oscar que le enseñe cómo hacerse más fuerte. Tomado por sorpresa, Oscar pregunta qué quiere decir exactamente. Irritado, Levin le dice que deje de hacerse el tonto y le revela que ya conoce el secreto de Oscar. Esta declaración pone inmediatamente nervioso a Oscar, dejándole preguntándose qué podría saber Levin sobre él. Poco después, Oscar sigue a Levin hasta el campo de entrenamiento, sorprendido al ver que Levin incluso había reservado el lugar para su reunión nocturna. Deseando respuestas, Oscar pregunta a qué secreto se refiere Levin, pero este lo acusa de fingir ignorancia. Levin afirma entonces que el poder que Oscar utilizó para derrotar al dragón le fue otorgado por otra persona. Llegados a este punto, Oscar está más confundido que nunca, preguntándose de qué tonterías está hablando Levin. Esto enfurece aún más a Levin, ya que cree que Oscar está intentando jugar con su noble inteligencia. Entonces empieza a gritar mientras se lamenta de que todos lo traten como a un tonto. De repente, las vendas de Levin se desprenden al hincharse sus manos, revelando que uno de sus brazos se ha transformado en un monstruoso brazo con púas. Este giro inesperado de los acontecimientos deja a Oscar completamente desconcertado mientras observa cómo el brazo de Levin se transforma en otra cosa. Incluso Levin está confundido por la transformación, ya que probablemente se saltó la lectura de los términos y condiciones, al igual que yo. Oscar se apresura a comprobar cómo está, pero Levin no tiene ni idea de lo que le está sucediendo. Dado que probablemente le habían prometido una transformación al nivel de Iron Man, Levin se queja de que esto no es lo que pidió. Desafortunadamente, su brazo robótico, encargado por Temu, continúa transformándose, causándole un gran dolor. Al mismo tiempo, varias púas emergen del suelo, casi atravesando a Oscar como si fuera un pollo asado. Afortunadamente, esquiva rápidamente las púas mientras observa atentamente a Levin. Oscar observa que Levin se mueve como si estuviera bajo el control de algo. Recordando que Levin había dicho algo sobre recibir poder, Oscar finalmente descubre quién podría ser el cerebro detrás de todo. Mientras tanto, Levin continúa lamentándose de su patética vida y se niega a aceptar que cometió un error durante el entrenamiento de campo. Él no cree haber hecho nada malo por querer sobrevivir por su cuenta. Como si finalmente sintiera el peso de lo que les hizo a los miembros de su grupo, Levin revela que realmente quería proteger a todos, si tan solo hubiera tenido el poder para hacerlo. Mientras está distraído, Oscar aprovecha la oportunidad para abalanzarse sobre él. Levin intenta golpearlo con su brazo feo, pero Oscar esquiva fácilmente el golpe. Antes de que Levin pueda hacer otro movimiento, Oscar lo deja inconsciente por la espalda y luego lo recuesta suavemente en el suelo. Después, le grita a Eamon por usar a un tipo inocente como peón en sus juegos. Oscar sabe que Eamon debe estar observando todo desde cerca, así que le llama para que muestre su rostro. Justo cuando Oscar se da cuenta de que hay cuervos revoloteando sobre él, Eamon aparece en medio de ellos. Con el látigo en la mano, reprende con vehemencia a Oscar por ser un plebeyo insolente. Eamon se cierne en el cielo, como si flotara sobre una grieta en el firmamento, mientras los cuervos lo rodean. Luego narra cómo planea desarrollar la historia para la academia después de terminar sus estudios y ganar el Oscar. Eamon planea informar que Oscar y Levin estaban entrenando cuando uno de ellos perdió el control, lo que provocó un accidente fatal. Ignorando sus aburridos relatos, Oscar lo ataca inmediatamente con magia de fuego, pero Eamon la disipa sin esfuerzo, como si controlara el fuego mientras camina. Molesto por el pequeño inconveniente del incendio,
Eamon amenaza con hacer que Oscar se arrodille ante él. Dicho esto, invoca a varios lobos familiares, que se lanzan al ataque contra Oscar. Mientras lucha contra ellos, la mente de Oscar divaga hacia su conversación con el director. Balsamis le había advertido que Eamon posee un poderoso familiar que controla la magia. Los controla grabando fórmulas mágicas en los cadáveres de los monstruos para manipularlos como marionetas. Desafortunadamente, solo puede controlar un número limitado de familiares. Balsamis había revelado que la única forma de lidiar con los familiares era ignorar a Eamon y priorizar la destrucción de los mismos. Balsamis también advirtió a Oscar que se mantuviera alerta porque Eamon podría tener otros trucos bajo la manga, ya que está al nivel de un santo de la magia. Aunque Balsamis le había advertido severamente que no se enfrentara a Eamon solo, Oscar no tuvo otra opción. Su plan original era elaborar una estrategia adecuada con Balsamis durante la misión de escolta, pero nunca esperó que Eamon actuara tan pronto. Ahora que un estudiante inocente se ha visto envuelto en el conflicto, Oscar no tiene intención de dar marcha atrás. Mientras lucha contra los lobos familiares, los gritos de agonía de Leaven resuenan en la mente de Oscar. Impulsado por ese recuerdo, Oscar aprieta los dientes y desata un poderoso hechizo de fuego, destruyendo finalmente a los lobos familiares. Por la expresión en el rostro de Oscar, Eamon se da cuenta inmediatamente de que está furioso y le pregunta por qué. Se pregunta si Oscar está luchando con tanta fuerza por culpa de Leaven. Oscar admite estar enfadado por Leaven, pero Eamon solo se ríe en respuesta. Le recuerda a Oscar que apenas son amigos, ya que solo formaron equipo una vez durante el entrenamiento de campo. Pero para Oscar, eso solo ya es razón suficiente para sentirse responsable de la vida de Leaven. Entonces Eamon le dice que Leaven no opina lo mismo. Revela que Leaven buscaba un mayor poder únicamente para vengarse de Oscar. Según Eamon, Leaven ve a Oscar como nada más que un enemigo y además un simple plebeyo. A pesar del evidente intento de provocarlo, Oscar se niega a ceder, dejando a Eamon perplejo. Oscar le dice con calma que no le importa cómo lo vea Leaven. Mientras se prepara para atacar una vez más, Oscar declara que Leaven tomó esas decisiones porque quería la fuerza para volverse más fuerte. Entonces, con una determinación inquebrantable, afirma que jamás podrá perdonar a Eamon por haberse aprovechado de la vulnerabilidad de Leaven. Desafortunadamente, antes de que Oscar pueda lanzar su hechizo de fuego de nuevo, su fórmula mágica se rompe en pedazos, dejándolo confundido. Pronto se da cuenta de que no puede construir fórmulas mágicas correctamente. Cuando Eamon por fin pone los pies en tierra, declara que su organización no puede permitir que existan plebeyos con talento. Luego revela que hizo todos los preparativos a la perfección, sabiendo que Oscar tiene un talento excepcional para la magia. Mientras las fórmulas mágicas de Oscar siguen fallando, Eamon invoca a su gigantesco elefante familiar. Oscar observa atentamente la escena y finalmente se da cuenta de que los familiares de Eamon han estado absorbiendo su maná todo el tiempo e interfiriendo con su magia. A pesar de la delicada situación, Oscar mantiene la calma y le hace saber a Eamon que venía preparado. Pero Eamon cree haber cubierto todas las vías de escape mientras invoca a más de sus feroces lobos familiares. Aunque la formación le impide dibujar fórmulas mágicas como Oscar, Eamon siente que tiene la ventaja. Revela con orgullo que las fórmulas mágicas grabadas en sus familiares seguirán funcionando aunque él no pueda dibujar otros nuevos. Dicho esto, decide enviar a Oscar a encontrarse con sus ancestros mientras lo rodea por todos lados con bestias familiares. A pesar de encontrarse en clara desventaja, Oscar se mantiene notablemente tranquilo ante una situación tan desesperada. Sin embargo, la experiencia le hace comprender finalmente cómo todos los magos talentosos fueron derrotados tan fácilmente por Eamon. Oscar se da cuenta de que no se trataba simplemente de una cuestión de fuerza, sino que habían sido dominados por el miedo y sumidos en la desesperación. Al recordar el momento en que sostuvo la varita mágica del hijo de Rod, Oscar instintivamente se lleva la mano al pecho. Solo puede imaginar lo doloroso que debió haber sido para el chico perder su magia estando rodeado de monstruos, completamente impotente para defenderse. Lleno de una determinación inquebrantable, Oscar se prepara para la batalla, listo para darle a Eamon una dura lección sobre meterse con la persona equivocada. Mientras tanto, en el despacho del director, recibe la visita de Ruth, que le trae unos documentos para que los revise. Ruth quiere saber si todo se debe a la misión, y Balsamis le dice que tienen que asegurarse de que no le pase nada a la princesa. Tras examinar los documentos, se da cuenta de que ese año hay incluso más solicitudes de los estudiantes para utilizar las instalaciones de entrenamiento que en años anteriores.
Ruth le dice que eso es encomiable y demuestra la dedicación de sus alumnos. En ese preciso instante, menciona algo importante, revelando que Levin ha comenzado una sesión de estudio personal con Eamon. En el momento en que Balsamis escucha esto, algo hace clic en su cabeza. De vuelta en el campo de batalla, Oscar se ha dado cuenta dolorosamente de que, mientras el molesto familiar siga activo, no se podrán crear nuevas fórmulas mágicas. Sin embargo, hay algo importante que ha notado, y este es el hecho de que la magia de invocación del familiar se mantiene, lo que significa que obviamente hay otra forma de manifestar una fórmula mágica. Oscar está devanándose los sesos pensando qué hacer cuando uno de los monstruos le lanza un ataque sorpresa por la espalda. El monstruo se abalanza sobre él, agarrándole el brazo izquierdo, y Eamon cree que el acto está consumado. Oscar, por otro lado, no está dispuesto a rendirse, y al cerrar los ojos, conjura una enorme bala de fuego que atraviesa al monstruo e incluso alcanza al elefante familiar. Eamon se asusta al ver esto y empieza a preguntarle a Oscar cómo es capaz de usar magia en una situación como esta. Oscar lo sorprende al revelarle que vio la fórmula mágica dentro del cuerpo del familiar, lo que significa que puede hacer magia siempre y cuando no esté expuesta al aire. El brazo izquierdo de Oscar quedó ensangrentado, pero a Eamon le preocupa más el hecho de que Oscar afirme que puede ver la fórmula dentro del cuerpo del familiar. Entonces Eamon le pregunta a Oscar cómo hizo lo que hizo, ya que no usó su varita, y Oscar le explica que puede manifestar una fórmula mágica sin ella. El sudor corre por el rostro de Eamon, incrédulo, pues no quiere aceptar el hecho de que Oscar sea capaz de lanzar magia de ese calibre con nada más que sus dedos. Oscar se prepara para pasar a la ofensiva, pero Eamon no está dispuesto a aceptar la derrota y desata una serie de círculos mágicos. Sin embargo, esto no le sirve de mucho, ya que todo queda arrasado y destruido por el fuego refinado de Oscar. Eamon observa con pánico cómo su magia se ve superada. Él considera que esto es anormal, ya que es un mago experimentado, y acusa a Oscar de ocultar sus verdaderas habilidades. Sin embargo, él no cree que Oscar pueda usar el mismo ataque consecutivamente, pero Oscar le hace saber que no necesita hacerlo de nuevo. Eamon mira atentamente y se da cuenta de que su varita está dañada, lo que básicamente significa que ahora no tiene poderes. El miedo lo invade, y Oscar le pregunta cuánto tiempo cree que podrá aguantar sin su varita. Eamon, sin pudor alguno, se arrodilla y le ruega a Oscar que le perdone la vida. Eamon promete dejar a Oscar en paz, e incluso le asegura que le contará todo lo que quiera saber. Está tan desesperado que le dice a Oscar que lo va a recomendar para el puesto de aprendiz de magia, lo cual es una gran prueba de que es un mago. Sin embargo, a Oscar nada de esto le conmueve y le pregunta a Eamon si ya ha terminado de hacerle ofertas. Le asegura a Eamon que no tiene intención de matarlo porque quiere que confiese todo lo que ha hecho. En ese preciso instante, Eamon sale corriendo hacia el elefante que le sirve de mascota y decide hacer algo desesperado con tal de no perder contra Oscar, a quien llama un simple plebeyo. Eamon activa un círculo mágico de último recurso que lo envuelve a él y al elefante familiar, lo cual inmediatamente comienza a fusionarlo con lo familiar. Oscar observa con horror y sorpresa cómo Eamon se fusiona por completo con lo familiar. Sin darse cuenta, Eamon comienza a atacar imprudentemente, golpeando el suelo y haciendo retroceder a Oscar. Oscar se da cuenta de que el tipo ha desaparecido por completo, y justo cuando Oscar se prepara para desatar todo su poder en un intento por matar a Eamon, una barrera de viento aparece de la nada, atrapando a Eamon en el lugar. El director se asegura de infundir aura en las granjas mientras desciende desde lo alto, felicitando a Oscar por su buen trabajo, pero instándolo a dejar el resto en manos de los chicos mayores.